Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de la segunda fecha Serie B, en donde va a estar disputando este partido entre San Juan versus 6 de enero versus San Juan. Ya vamos a ir presentando por supuesto, a los presentadores que hacen posible de que, por supuesto, estemos compartiendo con todos ustedes. Primeramente agradecemos a Material de Construcción Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad y Hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados, regalos. Estás ubicado sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetros 23 y medio, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Encontrarlo en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10. Número de teléfono 0971-933-872. Mabel Gómez, Intendente de Limpio 2026. Lista 2M, limpio es de todos. Cuñá, Limpeña IT. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos a partir de compras de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Sparta Pizza, lucha por la última rebanada, 0983-966-129. Encontrarán en sus dos sucursales, Parquecito y sucursal Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca, 0994-607-856. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, de Alcides Fernández. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, 0986-616-739. Arenera Carandaí, 0991-721-463. AJ Ingeniería, alquiler y construcciones. Vista Publicitaria, importación y exportación. Taller Alfotec, mecánica general, inyección electrónica, aire acondicionado. Encontrarlo sobre Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. Número de teléfono 0991-250-807. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo, 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, número de teléfono 0992-922-253. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Abad, Seguridad Privada S.A. Encontralo en el barrio Colón, en Sajonia, número de teléfono 0981-466-900. Muy bien, señoras y señores, nosotros ya estamos, por supuesto, con nuestros grandes compañeros. En Relatos le tenemos hoy, por supuesto, a nuestro gran amigo Adrián Arce. ¿Cómo estamos, Adrián? Buenas tardes, Alex. Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos listos para esta jornada de fútbol que tenemos en este día lunes 2 de marzo, feriado móvil, que se trasladó a este segundo día del tercer mes. Y aprovechando justamente esa cuestión, se va a disputar este partido que se debió de jugar el día de ayer y que por fuerza mayor fue suspendido. Vamos a estar también, por supuesto, ahondando en más detalles de esa suspensión. Justamente fallecimiento de alguien muy importante para lo que es la institución del Club San Juan. Y por supuesto ya vamos a estar también haciendo llegar nuestros respectivos pésames a la familia Gaona. Y ahora, en instantes nada más, va a arrancar el compromiso entre San Juan y 6 de enero. Se van a enfrentar por la fecha número 2 del campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. Como ya les decía el compañero Alex, yo voy a estar encargado de los relatos y en los comentarios me complace presentar a mi querido compañero Ernesto Jiménez, más conocido como Ernie. Bienvenido, Ernie. ¿Cómo está, Adrián? Buenas tardes, el saludo para vos, para la gran audiencia de Limpio Digital en todas sus plataformas. Por supuesto, estamos listos para lo que va a ser esta gran cobertura de Limpio Digital. Como siempre acostumbra este gran equipo deportivo con este cotejo muy importante. El compromiso entre el Atlético San Juan, que va a estar jugando aquí ante el equipo de 6 de enero. Así que sin duda que espera una fecha 2 muy importante después de lo que fueron también los compromisos que vivimos el día de ayer. Ayer estuvieron ustedes, por supuesto, Adrián, en esa gran transmisión también en el empate agónico del equipo guaraní
que finalmente empató 1-1 ante el conjunto de Nueva Estrella. Y permitime, por supuesto, enviar un fuerte abrazo, mis pésames a toda la familia Gaona Alvarenga, que lastimosamente está pasando por un momento bastante complicado después de lo que fue el fallecimiento de un amigo, sin dudas, un familiar aquí del Atlético San Juan, como lo fue en su momento el señor más conocido como Tito Gaona, así que también forma un poquito parte de ese entorno familiar. Muy querido, así que hago también este espacio para hacer llegar mis condolencias a esta gran familia que luchó realmente hasta lo último con el señor Tito Gaona, así que un fuerte abrazo para la familia Gaona. Un apellido que representa mucho para la historia del Atlético San Juan, así que también me parece que fue un punto positivo, y destacar también ayer de que ese partido bien se postergó para el día de hoy, así que reitero mi saludo y mi fuerte abrazo a la gran familia Gaona Alvarenga, que está pasando por un momento complicado. Pero bueno, hay que seguir, así que aquí del equipo de Limpio Digital vuelvo a mencionar y hacer llegar nuestro gran saludo y nuestro gran abrazo a esta familia muy querida también por todo el Club Atlético San Juan, y por esa razón también hoy se va a estar disputando, como lo decía recién mi compañero Adrián Arce, este feriado móvil. Que hace también posible que este partido se dispute el día de hoy con una concurrencia importante, Adrián. Antes de ir, por supuesto, enseguida voy a estar comentando el onceno titular de los dos equipos, pero a priori al menos me animo a decir que aquí estamos superando de vuelta a las 500 personas aproximadamente. Puedo estar un poquito corto, ya enseguida Adrián también vamos a ver si coincide o no conmigo, pero sin duda es que hay una concurrencia bastante importante a la espera de lo que va a ser este lindo partido entre el Atlético de San Juan y el conjunto del 6 de enero, mi querido Adrián. Un ambiente formidable que tenemos aquí en el estadio del Club Atlético San Juan. Una buena tarde, ¿verdad?, para venir a disfrutar de un buen partido de fútbol, a pesar de que la temperatura está potente, ¿verdad? Estamos en un calor bastante intenso, Ernie, pero eso, por supuesto, al futbolero no lo detendrá, nunca lo detuvo y nunca lo detendrá. Totalmente, y para destacar también, Adrián, porque la gente nos ve y nos escucha a nosotros. En este caso, Adrián Arce, que va a estar en los relatos, quien le habla, Ernesto Jiménez, en los comentarios, pero 10 puntos para nuestro productor, para nuestro director, para la querida Lau aquí en esta posición estratégica. Aquí al menos en una sombra privilegiada, ya estamos aquí con todos los colegas también. Así que un punto a favor de nuestra estructura aquí, de toda la gente humana que hace posible nuestra transmisión. Hoy está también con nosotros nuestro querido Alex Cuellar, que está en la voz comercial. Así que sin duda que estamos bastante cómodos, como siempre, bien recibido también aquí por toda la fanaticada del Atlético San Juan, que juega de local. Así que vuelvo a reiterar el saludo y también el agradecimiento por este gran recibimiento también para el equipo Limpio Digital, Adrián. Así mismo, Ernie, ya que lo mencionabas a Alex Cuellar, vamos con él para la tanda publicitaria. Muchas gracias, compañeros. Seguimos nosotros, por supuesto, presentándote lo mejor que tenemos aquí en nuestra ciudad de Limpio. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro. Número de teléfono 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos. Ubicalo sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino. Kilómetro 23,5, encontrarlo por supuesto de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Ubicalo en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Y por supuesto también tenemos que agradecer a Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M, limpio es de todos. Cuñá, Limpeña y Té. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Con ustedes, Adrián. Son las 17 horas con 25 minutos en toda la República del Paraguay. Faltan 5 minutos para el horario pactado del arranque de este partido. Y ya tenemos el onceno inicial de ambas escuadras.
Vamos contigo, Ernie, para conocer los 11 que arrancarán defendiendo la camiseta del Club Atlético San Juan. Sí, señor, que va de la siguiente manera, Adrián. En portería, 12 para Luis Agüero, 2 para Carlos Martínez, 13 para Marco Brites, 3 para Bruno Sierich, 20 para Arturo Aranda, camiseta 6 para Juan Capdevila, 10 para Juan Jara, 7 para Enzo González, 14 para Jorge Maldonado, 17 para César Ayala y 9 para Fernando Ayala, el onceno del Atlético San Juan. Reitero, 12 para Luis Agüero, 2 para Carlos Martínez, 13 para Marco Brites, 3 para Bruno Sierich, 20 para Arturo Aranda, 6 para Juan Capdevila, 10 para Juan Jara, 7 para Enzo González, 14 para Jorge Maldonado, 17 para César Ayala y camiseta 9 para Fernando Ayala, el onceno del Atlético San Juan, que quiere sumar a 3 de vuelta aquí en su reducto, aquí jugando de local, Adrián. Atlético San Juan dirigido técnicamente por el profesor Alberto Coronel, su ayudante técnico sería Juan Coronel, preparador físico Ángel Cabañas, kinesiólogo Luis Prieto. Compone entonces la banca técnica del combinado local. Vamos nuevamente contigo, Ernie, para conocer ahora a los 11 titulares del conjunto visitante el 6 de enero. Sí, señor, cómo no, que va a la cancha con este equipo. En portería, 1 para Ángel Barrios, 15 para Juan Ferreira, 5 para Luis Cáceres, 13 para Agustín Rosavera, 4 para Edgar Argaña, 6 para Juan Benítez, 8 para Hugo Aranda, 16 para Alberto Núñez, 18 para Artur Centurión, 10 para Santiago Burgos y camiseta 7 para Carlos Achar, el onceno del equipo de 6 de enero. Reitero, 1 para Ángel Barrios, 15 para Juan Ferreira, 5 para Luis Cáceres, 13 para Agustín Rosavera, 4 para Edgar Argaña, 6 para Iván Benítez, 8 para Hugo Aranda, 16 Alberto Núñez, 18 para Artur Centurión, 10 para Santiago Burgos y camiseta 7 para Carlos Achar, el onceno de 6 de enero, que quiere sumar sus primeros puntos aquí jugando de visita. El combinado de Isla Aranda, dirigido técnicamente por el profesor Darío Cuevas, siendo su preparador físico Derlis Ferreira. Entonces, el conjunto de 6 de enero que buscará sacar algún resultado favorable aquí de visita en la zona de Montaña Alta. Vamos también ya a Pantaloncitos, digo bien, del color rojo, las medias blancas. Es un color totalmente diferente a lo que es el conjunto de 6 de enero. Vemos, sí, justamente allí la camiseta alternativa del conjunto visitante que ya va ingresando al campo de juego. Ingresa el conjunto 6 de enero, como lo decía Ernie, con esos colores llamativos, también utilizando el uniforme de la selección, no sé de qué año sería, pero está utilizando como alternativa, seguramente por una cuestión de similitud en cuanto a la camiseta, que es justamente eso, queda a criterio del árbitro. Tenés razón, Adrián, vos sabés que por esa razón también estaba emitiendo este comentario, porque es totalmente diferente a lo que son los colores del 6 de enero. Color blanco, color rojo, pero bueno, bien lo mencionaba recién Adrián, aquí lo tuvimos recién también a uno de los integrantes del onceno titular del conjunto del 6 de enero, y estamos viendo la insignia de la Liga Limpeña. Así que es un equipo que ya en su momento utilizó la selección limpeña, cuando ya también el equipo local va saltando al campo de juego, también con la camiseta alternativa. Llamativo, llamativo. San Juan. Sí, señor, que va con el tono totalmente azul, así que ya los dos equipos dentro del grama de juego, y en cuestión de segundos ya se juega aquí el compromiso entre el Atlético San Juan y el conjunto 6 de enero. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Repuesto para camiones, accesorios y filtros. Bien, van posando ya los respectivos equipos, el equipo local precisamente, ya preparándose para lo que será el arranque del compromiso. El Club Atlético San Juan, que triunfó en la primera fecha, un partido ajustado contra el conjunto de Nanagua. Contra Colón. ¿Sabes por qué me venía a la mente Nanagua? Porque te iba a decir que por su parte el conjunto de 6 de enero había caído en su primer encuentro, y el autor del gol fue Tacuara Maldonado, que está históricamente identificado con el conjunto auriazul, por eso se me escapó el conjunto de Nanagua. Por su parte, en el combinado santo, los goleadores en el partido anterior fueron Achut Maldonado y Juan Jara.
para poder triunfar justamente ante Colón, como lo decía Cerny. Sí, totalmente. 6 de enero que quiere sumar sus primeros puntos porque había caído en la primera fecha ante el equipo de Nueva Estrella, la derrota del equipo de 6 de enero, mientras que San Juan quiere seguir con esta racha importante. La primera fecha, su muy buena victoria también ante el equipo de Colón, así que San Juan que va con lo mejor que tiene, de vuelta con Luis Agüero en el arco, un arquero que sabemos que da mucha seguridad, ya sea también para salir a descolgar, al menos dialogando un poco con algunos aficionados, con algunos colegas también que estuvieron en el partido de San Juan Colón, me decían de que Luis Agüero fue muy importante también para el juego aéreo, sobre todo cuando Colón en la primera fecha buscó también alternativas con el juego aéreo, que sabemos que en estos tipos de campo, Adrián, siempre es una alternativa importante el tema de las pelotas paradas, y en ese sentido me parece que Luis Agüero siempre va a ser muy importante también para la zona defensiva, y siempre un arquero cuando está seguro también da mucha seguridad y mucha confianza a la zona defensiva. Así que veremos cómo le va también hoy, por supuesto, al arquero Luis Agüero, que vuelvo a mencionar, es uno de los refuerzos importantes también que sumó el Atlético San Juan para este año. Cuando ya estamos teniendo ruido, un muy buen ambiente aquí en el estadio Avelino Gaona, con la presencia también de la murga del 6 de enero, que ya está detrás del arco sur, en este caso, a la espera del arranque del partido, Adrián. Buena concurrencia también del conjunto local, también destacar del público visitante, justamente me quiero referir, haciendo justamente hincapié en lo que decía, es la murga del conjunto de 6 de enero, que ya también está presente aquí para apoyar al Auriazul cuando van ingresando los árbitros. Ya también, reitero, el árbitro principal es Luis Galloso, asistente 1 Matías Morínigo, asistente 2 Nelson Villalba. Es el equipo arbitral que tiene insignia de la 11ª federación. Entonces serían árbitros departamentales los que estarán a cargo del partido de hoy, que esperemos que no sean protagonistas para mal, Ernie. Ojalá, es lo que todos esperamos también. Después de algunos inconvenientes también que de vuelta sufrimos este fin de semana en algunas ligas, mi querido Adrián, ojalá que aquí tengamos muy buen trabajo del árbitro Luis Galloso, que cuando menos se habla del árbitro en un partido oficial, Adrián, con otras, en este caso, a diferencia de lo que son los protagonistas, en este caso los jugadores, cuando menos se habla del árbitro es porque sacó un buen partido. Así que ojalá que sea un buen trabajo, un buen laburo para el árbitro principal, el señor Luis Galloso, que va a estar a cargo aquí de impartir justicia en el compromiso entre el Atlético San Juan y el conjunto del 6 de enero. Los capitanes que ya están allí participando del sorteo protocolar, capitán del conjunto de San Juan, Marcos Urites, con la 13. Por su parte, con la número 5 es Luis Cáceres, el capitán en el conjunto de 6 de enero. Va a arrancar el compromiso, va a mover 6 de enero. Partido de regularización. Ahí está Char. Frente al balón para mover. Y para que arranque este compromiso. San Juan contra 6 de enero. Aquí en Montaña Alta, el compromiso. Mira el cronómetro, el árbitro ultima detalles. Sigue conversando con su terna. Y en instantes dará la autorización para que se mueva el balón. Y estamos ansiosos también nosotros por el arranque de este compromiso. Ahora sí, dando indicaciones finales. El árbitro, también el asistente, a un costado está ultimando también detalles, viendo que todo esté ok por la zona de los bancos de suplentes. Y una vez que se haga toda esa verificación, sí, ya arrancará ese partido. Mucha advertencia por parte del asistente número 1. Primeramente hacia la banca del 6 de enero, ahora hacia la banca del Atlético San Juan. Así que por ahora al menos mucha advertencia ante el inicio del partido, mi querido Adrián. Ahora sí, suena el silbato. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Sí, se va a llevar a cabo el minuto de silencio. Una determinación acertada. Así que nos sumamos a este minuto del silencio por el fallecimiento del señor Tito Gaona.
Cumplido el minuto de silencio. Ahora sí se dará marcha al encuentro. Autoriza el árbitro, movió a echar. En marcha el compromiso entre San Juan y 6 de enero. Va recuperando el conjunto de San Juan. Quiere presionar el combinado de 6 de enero. Llevaba la pelota Carlos Martínez. Para el conjunto de San Juan gana un saque lateral que lo va a cumplir él mismo. Va tomando carrera Martínez. El saque de manos de Martínez buscando a Cato que deja pasar. Llega el Rayo. Busca el Rayo. Venía la marca de Edgar Argaña. Va a ser salida para el conjunto de 6 de enero. Material de construcción Santa María. Ferretería, sanitarios, electricidad, hierro. 0983 564 690. Va a ser salida para 6 de enero. Toma carrerilla. Barrios decide jugar en corto. Recibe el capitán. Va saliendo Cáceres. Jugando por bajo. La pelota para Iván Benítez. Presiona el combinado de San Juan. La pelota por un costado. Va retrocediendo Juan Ferreira. El balón que se fue será lateral para el conjunto local. Sí, en los primeros segundos, Adrián, buscando el Atlético San Juan. Y muchas gracias a toda la gente que se va sumando a la gran transmisión, vía Facebook, vía YouTube. Impresionante la gente que va dejando su comentario. Ayala dice, mucha fuerza para mi tío Fer Ayala de parte de Yusara Ayala, digo bien. También para Giovanni Agüero, vamos a Chuncarajo, dice el mensaje, los comentarios de la gente que se va sumando a la transmisión de Limpio Digital. Ahí sacaba Luis Cáceres, va recuperando el conjunto local, que va teniendo la pelota con el número 7, Enzo González. Sigue Enzo, se asoció, va recuperando el conjunto 6 de enero. Rechazan esa pelota, quiere Artur Centurión, pone el cuerpo, va jugando aquí para que corra el número 10, va teniendo Burgos, la marca de Carlos Martínez, sigue Burgos, va la disputa, el balón afuera. A ver qué termina señalando el árbitro. Y el árbitro principal, Luis Galloso, señala que será saque de portería para San Juan. Buena cobertura del número 2 de San Juan, el señor Carlos Martínez, que terminó cubriendo muy bien ese balón. Finalmente salió la pelota. Será saque de arco para el Atlético San Juan, que sigue insistiendo, va presionando mucho también el 6 de enero en estos primeros minutos del partido. Aquí se complica la salida del combinado de San Juan, pero termina compitiendo. Falta en ataque Alberto Núñez, el jugador del 6 de enero, por lo cual va saliendo San Juan. Tiene el capitán a Marcos Brites, que levanta esa pelota buscando al Rayo, que pone el cuerpo. Viene la cobertura de Edgar Argaña, insiste el Rayo, rechaza Argaña. El balón que no se fue. Después intentó mantener en juego todavía Agustín Rosa esa pelota. Y el balón se termina yendo por un costado. Será el lateral para el conjunto de San Juan. Vendrá el servicio manual. Martínez y el balón arriba. Va buscando Rayo. Termina anticipándose en la marca Iván Benítez. Quiere salir 6 de enero. Recupera Martínez. Jugó para Rayo. Rayo atrás va teniendo la pelota César Ayala. Ayala que juega por el otro sector para que llegue allí el número 3. Va buscando Sierich. El balón que terminó escapándosele y va a ser lateral en salida para el conjunto de 6 de enero. Hoy elegimos a la figura del partido gracias a Central Ofertas. Ropería, calzados y regalos. Ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. De lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Va saliendo aquí San Juan desde el fondo. Va teniendo Marco. Ya dejó para el número 20. Va saliendo Arturo Aranda. Levanta Aranda. Demasiado exigido ese pase para que Enzo González lo pueda bajar. Se terminó yendo, la pelota será lateral para 6 de enero. Insiste mucho el Atlético San Juan con la primera pelota, con la primera salida, con el número 20, con Arturo Aranda, que empieza a ser la primera vía de salida que tiene el Atlético San Juan del fondo. Saque de manos que va correspondiendo a 6 de enero, pero recupera inmediatamente San Juan, pero otra vez termina pellizcando el balón 6 de enero. Nuevamente la posesión al otro lado. La tiene el conjunto de San Juan. Aquí el árbitro dice que hubo infracción. Va a ser tiro libre para San Juan. La falta cometida al número 6, Juan Capdevila. Juan Capdevila, que fue el hombre que recibió la falta. Un agarrón en realidad del hombre de 6 de enero, camiseta 10, Santiago Burgos. Una linda pelota parada que va a tener el Atlético San Juan, que se va a hacer cargo el número 20, Arturo Aranda. Tiro libre que va a corresponder al equipo local. Acomoda la pelota Aranda. Solitario en la barrera Carlos Achar. Tiro libre para San Juan. Van subiendo al área los jugadores. El conjunto Somto. Dando indicaciones el colegiado.
Suena el silbato, Honamda y el centro que se va cerrando, va el rechace defensivo, insiste aquí San Juan, el centro, terminó rebotando en la humanidad de Juan Ferreira, intentaba Enzo González volver a meter la pelota en la zona caliente, va a ser tiro de esquina para San Juan. Y le quedó el rebote a Enzo González, que quiso de vuelta meter ese centro al área del 6 de enero, terminó pegando la pelota en un hombre de 6, de vuelta un tiro de esquina que tiene a su favor el equipo del San Juan. Van subiendo todos los jugadores de San Juan prácticamente al área. Será tiro de esquina. Autoriza el árbitro. El envío al área. El cabezazo defensivo. Insiste Jara. La tiene Cato. Viene la marca. Viene Cato. Hubo falta y va a ser tiro libre para San Juan. Y se agarraban Burgos y Jara. Y empieza una breve escaramuza, Ernie. Sí, señor, la escaramuza correspondiente allí. Se encontraron, digo bien, los dos 10 de los equipos. En este caso por el equipo del San Juan, Juan Jara, por el lado de Sellenero, Santiago Burgos. Y está pasando de todo, empujones de aquí para allá. Así que me parece que más de una advertencia va a tener el árbitro. O en todo caso, si puede ocurrir algo peor, una amarilla. Pero yo creo que con alguna advertencia puede intervenir el árbitro y tratar de cuidar también un poco el espectáculo, porque uno sabe, Adrián, que en estos primeros minutos aparece la amarilla, ya los nervios también jugando en contra, así que ojalá que esto no pase a mayores, pero siguen las discusiones por parte de los dos equipos, en este caso los jugadores del 6, como también del Atlético San Juan, y advertencia total del árbitro principal. Burgos, que ya cometió su segunda infracción en un periodo corto de tiempo. Ahí también subía el arquero Luis Agüero también para tratar de apaciguar la cuestión. Ya se calmó la situación. Va a ser tiro libre para San Juan. Industrias Patecha, tradición bien hecha. Ubicado en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M. Limpio es de todos. Tiro libre que va a corresponder a San Juan. Nuevamente Arturo Aranda, el encargado de la ejecución. Burgos y Achar en la barrera. Va a ser tiro libre para San Juan. Autoriza el árbitro. Aranda y el centro se va cerrando. El cabezazo defensivo. Ya había una falta en ataque. Va a ser salida para 6 de enero. Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos que compras a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos. Lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Va a ser saque. Bueno, prácticamente un saque de arco. Va a ser el tiro libre para 6 de enero. Y se enojó el profe Coronel, que lo miró atentamente al profesor Panchi Cuevas, porque llegó un grito allí de Panchi: ayuda, profe, ayuda. Viene Burgos para 6 de enero, va al centro. Rechaza Chun Maldonado, insiste 6 de enero. La tiene el número 6, va Benítez. Se engolosina con la pelota y viene la marca y van rechazando. Y cuidado que se puede venir la contra para San Juan. Va cubriendo, va llevando Cato, cubría Rayo. Sigue el 10, va Jara, va Juan Jara. Viene el centro cruzado. Le sobra todo, llega para el otro sector el disparo. Llegaba solito Enzo González, pero el remate se fue por encima del travesaño. Y llegó la contra del Atlético San Juan. Sellenero, que tuvo una jugada algunos segundos antes. Gran corrida del 10 del Atlético San Juan. Juan Jara, que se proyectó por la zona derecha. Lindo centro. En el segundo palo iba atropellando Enzo González. Desperdiciou una linda jugada. Pasó muy lejos, pero sigue insistiendo de contragolpe el Atlético San Juan, mi querido Adrián. Ida y vuelta el compromiso. Aquí será saque de portería para el conjunto de 6 de enero. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Encontrarla en su sucursal Parquecito y también Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Ángel Barrios, que se apura aquí en la salida y terminó sacando la pelota por un costado. Va a ser Soque, lo tiró el para San Juan. Ahí va el servicio manual. Va buscando allí el conjunto de San Juan. Va cubriendo la defensa de 6 de enero. Intentaba salir Ferreira. La pelota que se pierde por un costado. Y va a ser choque lateral para San Juan. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. Bodega Ñacaíto, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, de Alcides Fernández. El centro al área. Rechazo de cabeza la defensa del 6 de enero. Va cubriendo la pelota allí el capitán Luis Cáceres. Le queda el balón a Ángel Barrios. Va a salir desde el fondo del conjunto Uriazul. Me permite enviar un saludo, mi querido Adrián, a la señorita Nadia Maldonado y a su hija Luciana, que están observando el partido. Por supuesto, la hija de Luis Agüero, atentamente siguiendo
la transmisión de Limpio Digital. Arturo Aranda con la pelota, decide retroceder con Marco, lo tiene Brites, este es Marco, el capitán que va conectándose con Rayo Ayala, va recibiendo de espalda al arco, pone el cuerpo el Rayo, le termina sacando la pelota Arturo Núñez, quiere Núñez, intenta salir el 6 de enero, va logrando la pelota arriba, Artur Centurión que va bajando y va llegando Burgos, y cuidado que puede subir, y va Burgos, la marca de Martínez, viene allí a cooperar también Juan Capdevila, insiste y Burgos, sigue Burgos, le cometieron infracción y va a ser tiro libre para 6 de enero. Tiro libre y realmente le está costando estos primeros minutos al lateral derecho de San Juan. Estamos hablando de Carlos Martínez, está insistiendo mucho. Santiago Burgos que empieza a ser un dolor de cabeza para el lateral derecho del Atlético de San Juan. Lo tuvo que bajar, no tuvo de otra. Linda pelota parada que tiene el conjunto del 6 de enero. Tiro libre desde la zona izquierda que va a tener el combinado 6 de enero. Van subiendo los grandotes al área. Tensión en el área de la portería de Luis Agüero. Viene el centro que queda corto, rechaza la defensa. Insiste 6 de enero en la segunda jugada. Cuidado que se puede complicar en la salida de San Juan, pero ya va saliendo con Ayala. Va César Ayala, termina recuperando Burgos para 6 de enero. El pase atrás y recupera otra vez Ayala y toca para el Rayo, va el Rayo. Pero la cobertura de Luis Cáceres llegó a tiempo. Terminó sacando Cáceres la pelota por un costado. Será saque lateral para San Juan. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, 0986-616-739. Arenera Caranday, 0991-721-463. Nuevamente será saque de manos para San Juan. Se va acercando Carlos Martínez para la ejecución. Juega Martínez, recibe Aranda, Aranda con la pelota, quería conectarse con Cato, pero va rechazando Agustín Rosa para el 6 de enero, quería achar, atención que va llevando la pelota Alberto Núñez, le quedó tras el balón, juega con el número 8, Hugo Aranda que levanta la pelota, intentaba filtrar pero no llegaba nadie, va saliendo San Juan desde el fondo. AJ Ingeniería, alquiler y construcciones, vista publicitaria, importación y exportación, taller Alfotec, mecánica en general, inyección electrónica y aire acondicionado. Encontrarlo sobre Teniente Maldonado y Carandaití. Mariano Roque Alonso, 0991-250-807. Va saliendo Marco Brites, juega con Aranda, Aranda con la pelota, jugando por el otro sector, Sierich, va Bruno, tiene el combinado de San Juan que hace circular la pelota, recibe nuevamente Aranda sobre la media cancha, juega con Cato con su compañero, levanta la pelota Capdevila buscando al Rayo, quiere salir 6 de enero, ya el árbitro señala una infracción, retrotrae la jugada y va a ser salida para 6 de enero. Tengo una duda, Adrián, corríjame, o seguramente algún que otro familiar o amigo de Marco Brites, yo lo tengo como Marco, sin S, ¿usted cómo lo tiene? Yo estaba diciendo Marcos, pero Marco, en la planilla dice Marco. Por eso, algún familiar seguramente nos va a corregir, pero yo también lo tengo como Marco Brites, al capitán del Atlético San Juan. Va a ser salida para 6 de enero. El arquero Ángel Barrios, el encargado de levantar esa pelota arriba. Maldonado intentando rechazarse, viene 6 de enero, va buscando la pelota Hugo Aranda. Ya estaba todo invalidado en la acción. Va a ser salida para San Juan. Va jugando ya rápidamente con González, va retrocediendo con Achun Maldonado, Maldonado que va saliendo para San Juan, quien es Sierich, el golpe de taco buscando al Rayo, se anticipa Cáceres y va rechazando esa pelota, le queda a Luis Agüero, la tiene el guardamito de San Juan, deja para el capitán Brites con la pelota, Marco, sale Brites, no se apura. Va a presionar allí Artur Centurión. Burgos devuelve de cabeza para 6 de enero, pero recupera inmediatamente el Club Atlético San Juan. La pelota atrás para Achut Maldonado. Maldonado que juega con Sierich que va recibiendo. Bruno que juega con Enzo González, aguanta Enzo, sigue Enzo, no le pueden sacar la pelota, no hubo falta, dice el árbitro, ya jugó nuevamente Enzo González, la pelota que va retrocediendo para Achut Maldonado, Maldonado que va jugando con Brites, recibe el capitán, levanta la mirada, tiene Brites, sigue Marco, a ver a dónde va esa pelota, largo para buscar al Rayo, ganaba de cabeza Edgar Argaña, va a ser córner para Club Atlético San Juan. Jardín de los Pollos, donde el sabor y diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia.
Antes de ir de vuelta a tu relato, mi querido Adrián, sí, ya nos corrigieron aquí, por supuesto, sin ese Marco Brites, el capitán, una de las figuras también que tiene el Atlético San Juan. Va a ser córner para San Juan. Acomoda la pelota número 20, Arturo Aranda. Vendrá el envío. Autoriza el árbitro Aranda. Queda corto el cabezazo. Y reclama mano. No hubo nada, dice el árbitro. Sigue la jugada, le vuelve a quedar Aranda. Va a meter el centro bajo nuevamente. Va rechazando la defensa. A ver si viene la contra o no. Luego quedando Sieric que levanta. Insiste San Juan. Ahí venía el cabezazo. Viene el rayo. Venía la cobertura de Artur Centurión, que terminó despejando la pelota por línea de fondo. Va a ser córner para San Juan, Ernie. Y empieza a sufrir un poquito el conjunto sellenero con las pelotas aéreas. Primeramente en el rebote le quedó a Bruno Sieric, que tiró un centro buscando la cabeza de Carlos Martínez, que de vuelta tiró allí muy cerca del punto penal. Quiso atropellar el Rayo Ayala, pero muy buen despeje, muy buena cobertura de la defensa sellenero de vuelta. Tiro de esquina para el Atlético San Juan. Otro tiro de esquina para San Juan desde el sector derecho, como de la pelota Nanda. Vendrá el envío. Están todos los grandotes en el área. Autoriza el árbitro, va al centro, el cabezazo, le sobra todo, ahí está el envío, el arquero Ángel Barrios se queda con esa pelota. Estuvo cerca el primero del Club Atlético San Juan. Cerquita el tanto del Atlético San Juan en la cabeza de Carlos Martínez, que buscó y de atropelladas casi Juan Jara en el segundo palo. No pudo aprovechar. Terminó respondiendo muy bien el arquero Ángel Barrios. Se salvó en esta jugada el conjunto del 6 de enero. La pelota en profundidad para que la corra el Rayo. Ya la llegaba primero el número 4, Edgar Argaña, del 6 de enero, que soca la pelota por un costado. Va a ser lateral para San Juan. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. Teléfono 0992-922-253. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda. Va teniendo la pelota aquí San Juan. Tenía Capdevila, aguanta Capdevila al suelo. A ver qué pasó. ¿Qué señala el árbitro? Va a ser saque de portería para 6 de enero. Saldrá jugando desde el fondo Ángel Barrios. Abad, Seguridad Privada S.A. Encontralo en Colón, Barrio Sajonia. Número de teléfono 0981-466-900. Será saque de portería. Bueno, será... ¿Es saque de portería o falta, Ernie? No. Saque de meta, sí, saque de señor. meta. Bueno, va a ser saque de meta entonces para 6 de enero. Levanta la pelota Barrios. El balón arriba. Va peinando Artur Centurión. Va teniendo Chorachor, que deja para Burgos. Y Burgos, que es picante. Burgos, que retrocede con Agustín Rosa. Rosa y el centro bajo. Terminó rechazando a Chut Maldonado. Y rápidamente se arma la contra para San Juan. Va haciendo la pausa Enzo González al suelo. Hubo una infracción. Va a ser tiro libre para San Juan. Material de Construcción Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro, 0983-564-690. Central de ofertas, ropería, calzados y regalos. Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23 y medio. Central Ofertas. Dio en la pelota Marco Brites, levanta Marco buscando al Rayo. Iba llegando Capdevila. Llegó primero para puntear Luis Cáceres. El balón que se pierde por un costado será saque lateral para San Juan. Industrias Patecha, tradición bien hecha, ubicada en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, limpio es de todos. Cuñal, Limpeña y Té. Insiste mucho el Atlético San Juan por la zona derecha, Adrián, con la proyección también de Carlos Martínez. Por ahora al menos una vía que empieza a buscar al San Juan el lado derecho con las proyecciones del lateral derecho. Maldonado, que vuelve a recuperar la pelota para San Juan. Va corriendo Capdevila, mete el centro. Llega para la cobertura de Burgos. Y a ver qué pasó allí. Quedó sentido Capdevila. No pasó nada, dice el árbitro. Va a ser el balón para San Juan. Va a ser, no sé si es lateral o tiro de esquina, pero lateral. Va a ser posesión para San Juan. Lo cierto y lo concreto es que no terminó cobrando la falta que pedía allí el jugador Capdevila en esa última acción cuando disputaba la pelota con el número 10, Adrián. Burgos. Tiro de esquina de vuelta para el Atlético San Juan. Va para hacerse cargo de este córner el número 20, Arturo Aranda, el dueño de las pelotas paradas en el Atlético San Juan. El ejecutor entonces era Aranda. Ya acomodó la pelota, va subiendo Capdevila. Ya están los demás jugadores también de San Juan en el área. Vendrá el centro. A ver cómo ejecuta este tiro de esquina. Va al centro, cabezoso.
el rechace defensivo y va recibiendo la pelota Achar, que no puede, y va recuperando otra vez San Juan, la tiene la pelota César Ayala, lleva César, quedó sentido Achar, el centro de César, termina rebotando en Hugo Aranda y va a ser lateral para San Juan, cuando ahora sí el árbitro se va a acercar al jugador caído, Carlos Achar del 6 de enero. Sí, está sentido Achar, el jugador de 6 de enero. Yo creo que más bien producto de la caída, terminó cayendo mal el hombre del 6 de enero. Allí se acercan todos reclamando, pidiendo una falta, pero coincido un poco con el árbitro, creo que terminó cayendo mal y ya ingresa también la sanidad para asistir al número 7 del conjunto de 6 de enero. Estamos hablando del jugador Carlos Achar, que se toma de la espalda. Y vuelvo a mencionar esto, Adrián, me parece que tiene que ver un poco también con la caída del hombre de 6 de enero, que ya recibe también allí la asistencia. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Bien, se va retirando Achar después de ser atendido. Mientras tanto se va a reanudar las acciones con este choque lateral a favor del Club Atlético San Juan. El árbitro indicando que se juegue. Va a venir el choque de manos. O el servicio. Va buscando aquí el Rayo viene en la marca, van rechazando la defensa el 6 de enero. Le queda aquí a Brites de cabeza, deja para Achun Maldonado. Lo tiene Maldonado. Achun que va dejando para Aranda. Aranda con la pelota, hace la pausa, profundiza la pelota, va llegando Enzo González de pecho, el balón que no se fue, insiste San Juan, llegaba mejor dicho el número 17 César Ayala, va a ser saque lateral, salida para 6 de enero. Fuerza Luis Cáceres, dice Lourdes Cáceres de Lomas Plata, Chaco, prendida la transmisión del Limpio Digital, así que muchas gracias también a toda la gente del Chaco que se va conectando a la gran transmisión a todas las plataformas del Limpio Digital. Soccer lateral que va correspondiendo ya al conjunto de 6 de enero, el cabezazo de Sierich, va saliendo San Juan ahora, insiste 6 de enero, nuevamente la pelota que va buscando Burgos de cabeza, no había nadie, va cerrando Martínez para Brites que ha jugado con Cato que juega con categoría para sus compañeros, pero no llegaba a quedarse con esa pelota Capdevila. El balón se pierde por un costado, será saque lateral para 6 de enero. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Encontrala en su sucursal Parquecito y Central. Candia Sport, calidad y diseño, vistiendo campeones. Aquí viene Achar con la pelota, va rechazando ya Cato. Insiste 6 de enero, ahí va el remate. Intentó probar de media distancia Alberto Núñez. El balón se fue quedando suavemente en las manos de Luis Agüero. Quiso sorprender Núñez de media distancia, gran respuesta. Terminó pegando un poquito mal. Una pelota fácil que quedó en las manos de Luis Agüero, que buscó una salida rápida. Y hay falta y salida para el conjunto del 6 de enero. Justamente cuando Enzo González quería proyectarse con esa pelota, ya estaba invalidado porque será tiro libre para 6 de enero. Va acomodando el balón el capitán Luis Cáceres. Será el encargado de mandar ese balón hacia el área del San Juan. Levanta la pelota arriba, rechaza Chun Maldonado, le va quedando Capdevila, quiere salir Capdevila, termina perdiendo el balón, pero hubo falta, dice el árbitro. Va a ser salida para San Juan y es amonestado el jugador del 6 de enero, Alberto Núñez. Sí, señor, aparece la primera tarjeta del partido para Alberto Núñez, un pisotón allí sobre el jugador Capdevila. No sé si era para amarilla, Adrián, pero bueno, quiso ya también tranquilizar y bien un poquito los ánimos. Aparece la primera del partido, en este caso para el hombre del 6 de enero, camiseta 16, Alberto Núñez, el amonestado en el equipo visitante. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. 0994-607-856. Bodega Ñacaito, las bebidas más frías de la ciudad de Limpio, de Alcides Fernández. Va a ser salida para San Juan. Quedó amonestado entonces Núñez en esa última acción. Allí, bueno, no. Ahí Artur Centurión que agarró la pelota y terminó tirando un poco más allá. Y va a ser salida ahora sí para San Juan. Va a ser, ahí reclamaba justamente Aranda. Adrián, ¿qué yo le dije en la previa del partido cuando estábamos viniendo junto a Alex Cuellar? ¿Se recuerda o no? Me dijo muchas cosas. Generalmente somos muy conversadores. Me tendrá que bastante refrescar te diré. Pero Alex tampoco me va a dejar mentir. ¿Yo qué le dije?
nuestra nueva remera, nuestra nueva indumentaria Limpio Digital. ¿Qué colores son? Blanco, mayoritariamente blanco. ¿Y después? Azul y rojo. Va saliendo ahora el conjunto de San Juan. Perdonen que les interrumpe. Ahora sí, Alex. Claro, yo sí recuerdo, compañero. Estaba diciendo que la gente se iba a confundir y que, bueno, Cerro Porteño fue el que auspició esta remera. Yo sé, estoy en la cobertura de Cerro Porteño, pero Cerro no tiene nada que ver, aclaro eso. El señor Tony Solalinde, hincha fanático, por supuesto, de Cerro. Pero bueno, saludo a toda la gente de Cerro también que está en sintonía total siguiendo la transmisión y están bastante sorprendidos con la cantidad de gente que estamos también disfrutando aquí en la Liga Limpeña en este lindo partido entre el Atlético San Juan y el conjunto de 6 de enero. Y esto es la ciudad de Limpio, señores. Así que muchísimas gracias a toda la gente que se va sumando. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, 0986-616-739. Tiro libre que va a corresponder a San Juan. Nuevamente el encargado de la ejecución es Arturo Aranda. Va al centro de Orondo. El cabezazo para despejar de Artur Centurión. Va a ser nuevamente el balón para San Juan. Será saque lateral para el conjunto local. Arenera Carandal, 0991-721-463. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Vista Publicitaria, Importación y Exportación. Saque manual que corresponde a San Juan. Salca Sierich. Va recibiendo el rayo. El rayo que aguanta. Le termina sacando la pelota. Levantan el balón. El conjunto de 6 de enero va corriendo a Char. Cubre a Chut Maldonado. Que va jugando con Bruno. Sierich con el balón. Va recibiendo allí Ayala. Retiene la pelota San Juan. Pero ya hubo una infracción. Va a ser salida para 6 de enero. Con este tiro libre. También de España se va sumando el amigo Maxi Villalba. Está esperando también el ingreso de su amigo Loki, dice que está en la banca expectativa del 6 de enero, así que muchas gracias a toda la gente del exterior también que sigue y se va a seguir prendiendo la gran transmisión de Limpio Digital. Cáceres acomoda la pelota, va a ser salida para el 6 de enero. De momento no se sacan diferencia, mejor dicho, San Juan y 6 de enero. Estamos expectantes al gol del partido, por supuesto, patrocinado por Industrias Fatecha. Tradición bien hecha. Ubicada en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, número de teléfono 0971-933-872. Tiro libre indirecto para el Club Atlético San Juan. Había posición adelantada. Va saliendo San Juan con Achut Maldonado. Bastante cortado por el momento el juego, Adrián. No sé si coincidís conmigo. En esta parte del partido como que entramos un poquito en el bajón futbolístico. Seguramente también con este calor intenso que estamos sintiendo tiene un poquito que ver. Pero por ahora sigue insistiendo un poquito más San Juan. Pero bajó un poquito el nivel de juego y sobre todo proponiendo los dos equipos. Cáceres que rechaza la pelota por un costado. Será saque lateral para San Juan cuando el árbitro señala que va a haber pausa para hidratación. Nosotros aprovechamos este parate para agradecer a nuestros patrocinadores, Alex. Abad Seguridad Privada S.A. Colón, Barrio Sajonia, 0981-463-66, mejor dicho, 900. Material de Construcción Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, ubicado sobre la Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha, ubicado en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Mabel Gómez, Intendente de Limpio 2026, lista 2M, limpio es de todos, Cuñá, Limpeñaité. Cadena Farmaméndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Para ir leyendo un poquito los mensajes que van llegando también, los comentarios en la transmisión, vía Facebook por supuesto, digo bien, Carlos Maldonado dice vamos 6, Iván Barrios también dice vamos 6 de enero, Carlos Maldonado a ganar 6, Miguel Vega que dice vamos San Juan, saludos para Cato dice, Miguel Vega también, así que muchas gracias a toda la gente que se va sumando a la gran transmisión, a la gran cobertura de Limpio Digital en todas sus plataformas, también estamos por supuesto vía YouTube, donde muchísima gente se va aprendiendo, va siguiendo toda la transmisión del gran equipo de Limpio Digital. Decirle a Bernie que me mande saludos, dice saludo para Elvio Candia que también está en sintonía total, brillante Elvio, usted entiende a lo que me estoy refiriendo, un saludo grande para el amigo Elvio. Compañeros,
Un saludo especial también para los compañeros que están en PH en la parte de fotografía oficial de Limpio Digital, a nuestra gran amiga Cintia Duarte, que está ya full direccionando toda la parte de prensa de fotos también, y por supuesto a nuestro amigo Matías Patiño y también a Juanca Amarilla. Imagino que ya Cintia habrá tomado algunas que otras fotografías a todo el equipo de Limpio Digital. ¿No me escuchó, Cintia? Sí. ¿No me escuchó? Sí. Sí, espero que me haya ya tomado una foto, ¿sí? Ella está en la parte de dirección, compañero. No, y no me sorprende luego, no me sorprende. Ella maneja al dedillo todo. No me sorprendería nada. Claro, por supuesto, como acostumbra. Bien, aguardamos, mientras tanto, que se reanuden las secciones. Ya entra esa nueva regla, Ernie, aquí del minuto de hidratación que puede extenderse hasta 90 segundos, hasta 3 minutos. Sí, yo creo que sí. Aparte de eso, Adrián, también sirve mucho para las indicaciones de los entrenadores. Inclusive a nivel internacional, ya estamos viendo a nivel general, hablando, Adrián, y sumo la Copa Libertadores, la fase previa que se está jugando, ya inclusive los micrófonos empiezan a formar parte también de esta pausa de hidratación, que tiene mucho que ver, por supuesto, con algo comercial. Yo estoy seguro que en algún momento más de un entrenador, algún capitán va a saltar, va a estar en contra de esto. Inclusive ya me contaron que hay algunos clubes que están totalmente en desacuerdo con esta decisión que se tomó, porque se escucha todo, hay que ser sincero. Si uno empieza a observar, ya sea parte del cuerpo técnico, tranquilamente uno puede utilizar también para ir mejorando, para ir escuchando lo que el rival propone. Así que vamos a ver hasta cuándo dura esto ya, por supuesto también tocando un poquito a nivel general, a nivel internacional, Adrián. Claro, te preguntaba porque ya se demoró más de 1 minuto justamente, entonces ya se extiende entonces esa normativa en general. Y aquí te diría que realmente es muy necesario porque las temperaturas son muy altas en nuestro país, más en los horarios que se manejan aquí a nivel UFI, donde el sol todavía está en una potencia muy interesante. Imagínate la juvenil, que arranca su partido a las 15:30, con el calor intenso de vuelta que tuvimos en el país el día de hoy. Justamente la juvenil de estos dos equipos igualaron 0-0 en primer turno. Aquí será tiro libre para San Juan, cobró la infracción el árbitro. Otra ocasión de pelota parada que tendrá el equipo local. Sparta Pensa, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Encontrarla en su sucursal Parquecito y Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. 0-0 empatan San Juan y 6 de enero aquí en Montaña Alta. Va a ser tiro libre para el conjunto local. A ver cuándo se romperá esta paridad, cuándo llegará el grito sagrado. Tiro libre entonces. A ver, ahí tenemos 2 candidatos a la ejecución. Aranda hasta ahora era el dueño de la pelota parada, pero todo parece indicar que será Cato el que mandará ese centro al área, o le puede pegar al arco. Tiene una muy buena pegada Cato. Va a ser tiro libre para San Juan. Se va alejando Aranda. Shirojara el encargo de la ejecución. Autoriza Galloso. Cato por bajo. El balón que pasó cerca del poste de Ángel Barrios y se perdió por línea de fondo. Va a ser resalida para 6 de enero. Quiso sorprender Cato con esa muy buena pegada que tiene, por supuesto. Terminó saliendo desviado muy lejos del arco que defiende Ángel Barrios. Me parece que se equivocó. Subieron todos los centrales, quiso sorprender. Muy lejos este intento del Atlético San Juan. Saque de portería para 6 de enero. Levanta la pelota Barrios. El balón arriba. El cabezazo de Brites que va rechazando. Llegó Enzo González. Jugó para el rollo. Terminó rechazando el capitán Luis Cáceres. Y se viene 6 de enero. Centurión que le pega al arco. El balón le queda a Luis Agüero. Va a salir desde el fondo de San Juan. Se quedó con el balón el guardameta del conjunto santo. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Isla Aranda Limpios. Lavadero San Antonio, Monseñor, casi 14 de mayo. Número de teléfono 0992-922-253. El remate del rollo. El balón que se pierde por línea de fondo. Allí se asociaron entre Cato, Rayo y Capdevila. Llegó el remate del 9 que se fue arriba y afuera, Ernie. Se encontró el tridente de Capdevila, Cato para Rayo Ayala, que también quiso sorprender. Salió muy lejos del disparo de Rayo Ayala. Veremos qué mejora San Juan. Hasta ahora los dos equipos saliendo a presionar mucho, pero muy lejos, por ahora, al menos el primer tanto, aquí en el Estadio Avelino Gaona. Va a ser lateral para 6 de enero. Se va a encargar de la ejecución Agustín Rosa.
Esperan sus compañeros, se va moviendo Burgos. También a Char, más atrás le dice el árbitro. Vendrá ahora la ejecución. Juego rápido. Aquí va teniendo Rosa. A Rosa. El envío arriba. Centurión que peina. El rechace de Maldonado. Le va quedando a Carlos Martínez. Sale San Juan. Recibe el Cato. Y esto fue falta. Va a ser tiro libre para San Juan. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. Va saliendo desde el fondo San Juan. La pelota que va recibiendo sobre costado izquierdo. Achud Maldonado. Maldonado con la pelota. Juega para Aranda. Recibe el 20. A la media cancha. Maneja la pelota el conjunto de San Juan. Se repliega 6 de enero. Martínez con el balón. Mete el pase para Cato. Cato que retrocede con Brites. Marco que va jugando con Achud. Achud Maldonado que recibe. Va llevando Maldonado su pelota. Se apoya en Siric. Era Ayala. Ayala y el pase. Este sí es Siric. Viene el centro. Iba rechazando la defensa de 6 de enero. Queda corto. González que recupera. Va teniendo César Ayala. Ya jugó nuevamente para González. Va González. Enzo el centro. ¡Oh! El balón que se pierde por línea de fondo. Va a ser salida para 6 de enero. Aprovechando esta pausita, Adrián, también Alex, los comentarios que van dejando nuestros queridos oyentes. En YouTube, por supuesto. Saludo para Mario González. ¿Cómo salió la juvenil? Dice. Recién Adrián mencionaba 0-0 el partido entre San Juan y el conjunto de Sellenero en división juvenil. Carmen Elizabeth también, que allí va dejando su mensajito. Buena transmisión, dice Luquitas. Aguante Cerro y la Liga Limpeña, dicen. Así que muchas gracias a toda la gente. Casi 200 personas conectadas también en YouTube siguiendo la gran transmisión de Limpio Digital. Va a ser salida para 6 de enero. De momento no se sacan diferencia San Juan y 6 de enero. Levantando esa pelota Barrios. El balón arriba. Buscando siempre a Arthur Centurión. Rechaza la defensa de San Juan. Quiere armar la contra. Pero va teniendo la pelota el conjunto de 6 de enero. Va presionando González. Rechaza el capitán de 6 de enero, Luis Cáceres. Pero el balón sigue en juego. Recibe el Rayo. Otra vez aparece cada momento. Está impasable el capitán de 6 de enero. Muy buen partido realmente el capitán del conjunto de 6 de enero. Luis Cáceres sacando todo. Hasta ahora le está costando avanzar el Atlético San Juan. Aquí le cometían infracción al grandote Arthur Centurión, que es, te diría, la referencia en zona de ataque para 6 de enero, porque siempre tratan de buscarlo a él constantemente, sobre todo por arriba, Ernie. Y es muy bueno también pivoteando Adrián, buscando la falta, y aquí lo genito lo terminó consiguiendo. Una linda pelota parada que va a tener el conjunto de 6 de enero, que va a buscar, por supuesto, en los pies del número 13, que se va a hacer cargo de este balón. Estamos hablando de Agustín Rosavera, que quiere meter en el área, que defiende el golero Luis Agüero. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129. Encontrarla en su sucursal Parquecito y Central. Taller Alfotec, mecánica general, inyección electrónica y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Carandaití, Mariano Roque Alonso. El centro de Vera va al cabezazo. Ya había una posición adelantada y sale rápido San Juan, que no quiere saber nada. Capdevila que juego rápido para Enzo. Recibe Enzo por costado izquierdo. Insiste Enzo González. No le puede sacar la pelota. Presiona a Enzo. A ver, terminó cobrando un agarrón. Va a ser salida para 6 de enero. Terminó cobrando un agarrón el hombre del Atlético San Juan, Enzo González. Tendrá una salida de vuelta del fondo el equipo del 6 de enero. Juega muy bien este muchacho González. Hasta ahora uno también de los más participativos en el conjunto de San Juan. Candia Sport, calidad y diseño, vistiendo campeones. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. El cabezazo defensivo de Achud Maldonado, insiste 6 de enero, y otra vez Maldonado para rechazar a González. Lo agarraron claramente y terminó señalando la infracción del árbitro. Será tiro libre para San Juan. Muy cortado el partido, Adrián. Entramos en ese pozo donde no estamos saliendo en este partido. Por ahora mucho corte, mucha falta del Atlético San Juan, como también del equipo de 6 de enero. Así que veremos cómo va avanzando el partido, pero por ahora muy lejos del nivel que uno siempre espera de estos equipos. Martínez que va recibiendo la pelota, ya deja para Capdevila. Capdevila que devuelve para Martínez, que va a correr un poco exigido, pero llegó. Tiene Martínez que encara la marca de Burgos. Juega nuevamente con Aranda. Aranda que recibe César Ayala. Le queda un poco largo esa pelota. Llegó César, jugó para Sierich. Bruno que recibe por costado izquierdo. Recibe Aranda y el pase de primera para González. Termina recuperando
recuperando 6 de enero y va saliendo con Iván Benítez. El pase para Achar para Artur Centurión. Va Centurión, lleva Artur. Sigue Artur. Quiere ganar la falta, no hubo nada, dice el árbitro. Y sale Capdevila. Va intentando jugar con el Rayo, pero llegó primero para rechazar Argaño. Le queda Burgos y viene Burgos. Sigue Burgos y va Burgos. La marca de Martínez. Termina ganando el lateral derecho de San Juan. Aquí intentaron salir y va a ser saque lateral para San Juan. El último en tocar esa pelota fue Agustín Rosavera de 6 de enero. Disfruta de las bebidas más frías de la ciudad de Limpio. Observando este partido, por supuesto, con Bodega Ñacaíto de Alcides Fernández. Nuevo Horizonte Ambiental. Recolección de residuos de la ciudad de Limpio. 0986-616-739. Chut Maldonado que va saliendo desde el fondo con categoría. Va Maldonado, ya jugó para que la tenga a Ayala. Teniendo César Ayala. Terminó perdiendo. Y después infracción. Va a ser tiro libre para 6 de enero. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio. Arenera Caranday, 0991-721-460. Que va a corresponder a la visita, 0-0 el marcador de momento. Estamos ya en la recta final de esta primera parte. 0-0 sigue el marcador. Partido de regularización. Como ya lo mencionábamos al inicio de la transmisión. San Juan ante 6 de enero autoriza el árbitro. El envío de Cáceres, el cabezazo de Centurión, le va quedando a Martínez que juega para Cato que va amagando, jugó con Brites que no quiere saber nada y levanta esa pelota para que la busque el Rollo Ayala, no llegó a ese balón, va a ser lateral y salida para 6 de enero. Está insistiendo mucho San Juan y me parece también ya exagerando un poco con el juego aéreo, con las pelotas largas, hasta ahora no está encontrando respuesta de esa manera, así que será una de las indicaciones seguramente para ya el segundo tiempo del profe Beto Coronel. Hasta ahora le está costando a San Juan, no está haciendo el mismo equipo de esos primeros minutos, Adrián. Saque de manos que corresponde al combinado de 6 de enero. Ahí va el servicio. César Ayala que terminaba recuperando, pero le va quedando la pelota a Luis Cáceres que rechaza para el 6 de enero. Arriba la Achar que se anticipa y después es tocado por el capitán de San Juan. Va a ser tiro libre para 6 de enero. Sí, terminó bajando mal ese balón Marco Urite, el capitán del Atlético San Juan. Se le quedó un poco largo ese balón. Punteó el 7 del 6 de enero, Carlos Achar. Allí llegó el puntín del capitán del Atlético San Juan, Marco Urite, que terminó cometiendo falta. Y la primera amarilla para el Atlético San Juan, en este caso para el capitán Marco Urite. Una linda pelota parada de vuelta que va a tener el equipo visitante. Tiro libre que va a corresponder a 6 de enero. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones, Vista Publicitaria, Importación y Exportación, Material de Construcciones Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro 0983-565-690. Tiro libre. Para 6 de enero está siendo atendido justamente Carlos Achar después de esa última acción donde fue amonestado el capitán de San Juan. Como decías, en el primero en el conjunto local, segundo en general. Dio la asistencia, de vuelta ingresa el número 7, Carlos Achar. Veremos qué busca el conjunto del 6 en esta pelota parada. Ocasión a través de este tiro libre que tendrá el 6 de enero. Los candidatos a ejecutar son Santiago Burgos con la 10 y Hugo Aranda con la 8. A ver quién es el encargado. Aranda. Burgos que toca en corto para Aranda. Vino la marca de Cato. Va a ser lateral para 6 de enero. 6 de enero. Para mí va a ser más peligroso tirar el centro. Totalmente. Bueno, va a ser lateral para el 6. Bueno, se ve que tenía una jugada preparada que no salió muy bien, que digamos. Va a ser saque de manos. Muy bien preparada, no sé, porque realmente muy lejos es lo que intentó realizarse 6 de enero. Va sacando Cato al cabezazo de González. Le va quedando el Rayo y se viene el Rayo. Y va González. Está habilitado y va Enzo, fondo de cancha. Enzo, amago. Sigue Enzo, mete el centro. El cabezazo defensivo le queda a Cato. Cato que va bajando. Viene una marca y va saliendo ahora 6 de enero que recupera con Burgos. Burgos que juega para su compañero. Allí va cubriendo y se la lleva Artur Centurión. Mete el pase al medio. Ya jugó Núñez.
rechaza Maldonado, le va quedando al número 13, Agustín Rosavena, recupera otra vez San Juan, otra vez llega a 6 de enero, pero el rechace no fue bueno, y le va a quedar a Cato, y va Cato por el costado derecho, Cato y el centro, pasó, le sobra a todos, y va rechazando la defensa del 6 de enero. Allí en 2 ocasiones atacó por la banda derecha el conjunto de San Juan. Y no pudo aprovechar esta jugada San Juan. Un error de vuelta en el lateral izquierdo del conjunto del 6 de enero. Agustín Rosavera, que terminó pifiando ese balón. Se proyectó por la zona derecha. Cato, lindo centro que sobrepasó al delantero Rayo Ayala. No pudo San Juan aprovechar esta linda oportunidad. Terminó rechazando la defensa del 6 de enero. Hay saque. Le meta, o en este caso una falta, será salida del fondo para el conjunto del 6. Ángel Barrios, el encargado de la ejecución, a salir 6 de enero después de que pasó, bueno, digamos, cierto apuro en esa última acción, pese a que no llegó a concretar la jugada el combinado de San Juan. La pelota arriba, Maldonado, intratable en la marca, va rechazando un nuevo balón. Por ahora, así como lo decíamos, Ernie, Luis Cáceres cortando absolutamente todo en el área de 6 de enero, el defensor del equipo visitante, pero por el otro lado está Achut Maldonado, que hace lo mismo, pero en San Juan. Totalmente, por ahora al menos los dos centrales siendo las grandes figuras de este partido. Por el lado del 6 sacando todo Luis Cáceres, mientras que también Maldonado por el lado del San Juan, complementando y haciendo muy buenas coberturas también. Muy buen partido los dos centrales, tanto del 6 como también del San Juan. Achar, que ya jugó, va teniendo la pelota Benítez, va rechazando González, el balón demasiado largo, va cubriendo con la mirada Ángel Barrios, el balón que se pierde por línea de fondo, va a ser salida para 6 de enero. Privada S.A. Colón Barrio Sajonia, número de teléfono 0981-466-900. Hacer salida para 6 de enero. Sigue el marcador igualado, 0-0 el partido. Recordemos que estos dos equipos ya debutaron, por supuesto, en la fecha 1, así como lo decíamos al inicio de la transmisión. San Juan lo hizo con victoria y 6 de enero lo contrario, cayó ante Nueva Estrella. Va saliendo el conjunto del 6, el cabezazo de Aranda, busca el Rayo, va rechazando otra vez Luis Cáceres, el balón arriba, le queda a Artur Sendurión, metió el pase, Achar, que hace rebotar, insiste 6 de enero, la pelota que le va a quedar a Burgos, primero llegó para rechazar de cabeza Carlos Martínez, pero ya estaba invalidado justamente la acción por ese fuera de juego, Ernie. El día de hoy estamos, por supuesto, esperando a la figura del partido, patrocinado por Central Ofertas. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5. Cuando Luis Galloso dijo que es el final, lo marcó entonces el árbitro principal Galloso y manda vestuarios a los equipos con este 0-0 en el electrónico entre San Juan y 6 de enero. Material de Tamarilla, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábados de 8 a 21 horas, domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias, Fatecha, tradición bien hecha. Gracias, Alex. Bueno, así se fue la primera parte, con el empate en la primera parte de este primer tiempo. Lo que fue los primeros 15 a 20 minutos mucho mejor el equipo local, hasta que después entramos en un bache donde ya no se pudo salir, en un pozo en realidad. Muchos cortes, mucha falta por parte de los dos equipos. Así que veremos qué apuestan para la segunda parte. Yo creo que también tiene mucho que ver. La temperatura no es excusa, Adrián, pero yo vine para ver un fútbol mejor. Reitero, muchísimo más, digo bien, por parte de estos dos equipos. 6 de enero que tiene que mejorar mucho, recordando que viene de caer en la primera fecha ante el conjunto de Nueva Estrella. Y San Juan, que consiguió los primeros puntos en la primera fecha, pero al menos en estos primeros 45 minutos tendrá que mejorar mucho. Y veremos qué apuesta para algún que otro recambio en la segunda parte, digo bien. Los dos equipos sur, en este momento, ya con la pausa de hidratación. En cuestión de segundos seguramente van a venir las indicaciones del profe Beto Coronel. Mientras que por el otro lado también, ya hacia la zona norte, se encuentra el plantel de 6 de enero. Al menos de lo que estoy observando, Adrián, no sé si se prepara alguna que otra variante. Seguramente esto lo vamos a ir comentando, pero veremos qué apuestan
estos dos equipos para los segundos 45 minutos. Hasta ahora mucho que mejorar por parte del San Juan parcial, donde San Juan y 6 de enero empatan 0-0 aquí en el estadio Avelino Gaona. Y para destacar, reitero, la presencia de público, muy buen ambiente, muy buena concurrencia aquí en este empate parcial entre el San Juan y el conjunto del 6 de enero. Se está haciendo esperar el grito sagrado y nosotros esperamos que llegue en el segundo tiempo. Vamos a una pausa y luego volvemos con toda la emoción de la segunda parte. Mafel Gómez, intendente de Limpio 2026. Lista 2M, limpio es de todos. Cuñá, Limpeñaité. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras a Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños.
Señoras y señores, va a arrancar el segundo tiempo. Hubo una modificación en cada equipo. En instantes Ernie nos va a estar dando más detalles. Movió ahora San Juan. En marcha el segundo tiempo. 0-0 el marcador entre San Juan y 6 de enero. El balón largo va quedando allí Ángel Barrios. Saldrá desde el fondo el guardameta del combinado del 6 de enero, que se toma su tiempo a hacer salida. Hubo dos modificaciones, uno en cada equipo, Ernie. Sí, señor, uno en cada equipo. Primeramente en el equipo local dejó la cancha camiseta 7 Enzo González y ingresó con el número 11 Augusto Torales. Mientras que por el lado del 6 de enero dejó la cancha, ya quedó en zona de vestuario 8 para Hugo Aranda, a la cancha 11 para Fabián Martínez. Los cambios en el conjunto del 6 como también en el Atlético San Juan. Cambios tácticos, me supongo, Ernie. Totalmente decisión técnica, los dos jugadores no presentaron ninguna molestia, así que tanto Coronel como Panchi apostaron seguramente a buscar algún que otro juego, mejorar en esta parte del partido, pero reitero, camiseta 11 Fabián Martínez en el 6 de enero y camiseta 11 también Augusto Torales en el Atlético San Juan. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Encontrarla en sus dos sucursales, Parquecito y Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Allí una infracción, será tiro libre para el conjunto de San Juan. Le cometían la falta a Cato, era. Sí, a Cato que recibió allí la falta. De vuelta va a buscar el centro, Arturo Aranda. Augusto Torales, que ingresó por Enzo González, se tira de vuelta por la zona izquierda, volante por izquierda para Augusto Torales, mientras que el ingresado también en 6 de enero, Fabián Martínez, el número 11, se tira al menos a priori en este arranque del segundo tiempo por la zona derecha en el mediocentro, Adrián. González, que hizo muy buen partido en la primera parte, sin embargo fue sustituido. El centro de Aranda, el cabezazo, no llegó nadie y va a ser salida. Para 6 de enero quedó sentido Luis Cáceres. Quedó sentido Luis Cáceres, que terminó chocando con su propio arquero. Qué mal salió Ángel Barrios. Adrián no pudo aprovechar allí el jugador del Atlético San Juan. Inclusive atropellando también Carlos Martínez. Qué mal salió el arquero del 6 de enero. Terminó desperdiciando esta pelota parada del Atlético San Juan. Llegaba Achún buscando allí conectar con ese balón por ese sector. Va a ser salida para 6 de enero. Ángel Barrios acomoda la pelota, 0-0 el marcador, aquí en Montaña Alta, la cancha del Club Atlético San Juan. Va levantando la pelota Barrios, arriba el envío, Torales de cabeza, recuperando 6 de enero. El balón que es rechazado por Achón, se fue la pelota por un costado, será lateral para 6 de enero. Expectantes al gol del partido, por supuesto patrocinado por Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Saque de manos que va a corresponder a 6 de enero. Ahí vino el envío de Ferreira, pero ya va rechazando Maldonado. Pone el cuerpo el Rayo Yala, pero ganaba Cáceres. Va jugando otra vez el Club Atlético San Juan, que quiere la contra. Rechaza Agustín Rosavera. Aquí quería achar, no hubo falta, dice el árbitro, terminó recuperando el conjunto de 6 de enero. Que siga, dice nuevamente el colegiado, deja seguir y sale Aranda. Aranda con Ayala, que ya jugó con Capdevila y se la lleva Capdevila que juega por el otro sector, ataca Cato por zona derecha, el centro de Jara, el rollo, el cabezazo al medio, llega otra vez Ayala, pero ya estaba invalidado por offside. Va a ser tiro libre indirecto para 6 de enero. Llegó de igual manera San Juan. Llegó San Juan en esta primera clara del segundo tiempo. Qué lindo centro de Juan Jara, que no pudo aprovechar Rayo Ayala. De igual forma ya estaba totalmente inhabilitado porque estaba en offside el jugador Ayala, pero buena insistencia de vuelta por el lado derecho. El gran peligro que hoy tiene el Atlético San Juan se llama Juan Cato Jara, mi querido Adrián. Va a ser salida para 6 de enero. Tiro libre indirecto. Se moviliza ya también la banca del conjunto auriazul. Recuperando Sierich. Levanta Sierich. Ayala. El cabezazo para Capdevila y puede ser. Infiltra la pelota para que la corra Cato y sale Cato. Sale el arquero Barrios. Se queda con el balón. Ángel Barrios, que se queda con el esférico. Le filtraron esa pelota a Cato para que la corra. Y pudo haber sido una buena chance para San Juan. Y justamente la que no es la característica de Cato, la velocidad, terminó. Mafel Gómez, intendente de limpio 2026, lista. Burgos. Mafel Gómez, intendente de limpio 2026, lista. Burgos dando indicaciones. Suben al área los jugadores del 6.
dando indicaciones. Suben al área los jugadores del 6. Ahí está expectante Centurión y compañía, el envío por bajo, quiere echar. Está expectante Centurión y compañía, el envío por bajo, quiere echar. Le queda el balón aquí a César Ayala, pero pone el cuerpo a echar. Recupera 6 de enero, recibe Burgos. La marca es de Capdevila que recupera para San Juan, levantó el balón y va cubriendo allí Rosamena. Agustín Rosamena que rechaza esa pelota por un costado. Ahora el saque lateral va a corresponder a San Juan. Cadena Farm Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con la compra mínima de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Y viene Cato, encara Cato, se mete al área, mete el centro. Ángel Barrios que intercepta el envío de Cato, que tenía como destino a Fernando el Rayo Ayala y se interpuso muy bien en la trayectoria de los 922-253. Y hay reclamos por parte de los jugadores del 6 de enero, Ernie. Hay muchos reclamos pidiendo la tarjeta amarilla también, pero me parece que terminó de vuelta cayendo mal a Char en esta jugada. Allí tiene el balón el número 18, Artur Centurión, que está reclamando al árbitro Luis Galloso. Hasta ahora al menos no cobró nada el árbitro. Me parece que va a ser salida del fondo para el Atlético San Juan. Sí, porque el árbitro terminó interrumpiendo la acción. No había salido la pelota, ¿verdad? No. Entonces tiene que ser con un balón a tierra, que se dice ahora. Ya no es saque neutral, suelta neutral. Ahora será balón a tierra. Una vez que se reincorpore Carlos Achar, que va a tener que retirarse, por supuesto, unos minutos de la cancha. Y ya solicitan el ingreso de los camilleros, porque Está muy sentido. Está muy sentido. Hay que recordar que también en la primera parte cayó mal. Puede ser también producto un poquitito de ese golpe que tuvo Achar, que sigue en el suelo. Ya ingresa la camilla para asistir y retirar seguramente el campo de juego a un costado para ser mejor atendido al número 7, Achar, jugador del conjunto del 6 de enero. Por ahora no estamos viendo indicaciones del profe Panchi respecto a algún cambio, porque todos, de hecho, bueno, se están movilizando todos los jugadores del banco de suplentes del 6, pero de momento no hizo ningún llamado todavía Panchi. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Abad Seguridad Privada S.A. Colón, Barrio Sajonia, teléfono 0981-466-900. Por ahora al menos nos estamos viendo algún que otro jugador ya trabajando de manera diferenciada, así que me parece que va a continuar Achar. Ya recibió la asistencia médica, espera la autorización del árbitro principal. Va a ser salida para el Atlético San Juan. Así que ya totalmente recuperado ese enero, que por ahora al menos está jugando con 10, mi querido Adrián. Aranda que va jugando ya con Brites. Marco que levanta esa pelota. El balón arriba, quiere Sierich. Se anticipa de cabeza. Era Juan Ferreira. El balón afuera. Va a ser salida para San Juan. El que llegaba era Fabián Martínez, el número 11 de 6 de enero. Finalmente será salida para el 6. Ahí va el servicio. Teixeira Ferreira, Sierich, Torales, va recibiendo allí César Ayala, que recibe la infracción. Va a ser tiro libre para el conjunto de San Juan. De vuelta va a buscar con la pelota parada en los pies, como siempre, el encargado de los tiros libres del Atlético San Juan, Arturo Aranda, que por ahora al menos es la primera salida, la primera vía que tiene el Atlético San Juan. Aranda que acomoda la pelota, va a ser tiro libre para el combinado Santo. Ahí ya acomoda la pelota. Aranda solitario en la barrera. Achar. Ahí se van formando las parejitas en el área. Autoriza el árbitro. Aranda y el centro. Queda corto. El desvío a las manos de Barrios. Sale sin problemas el guardameta de 6 de enero. Iba jugando Fabián Martínez. Yo termino perdiendo antes César Ayala. Iba César sigue Ayala. Profundiza. Va Ayala, fondo de cancha, el centro. Queda corto. Intenta salir ahora el 6 de enero. Ferreira de cabeza. Va presionando a Capdevila. Hubo mano. Iba a ser salida para 6 de enero. Nuevo Horizonte Ambiental. Recolección de residuos de la ciudad de Limpio. 0986-616-739. Arenera Carandal. 0991-721. 463. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Va a ser salida para el 6
Acomoda la pelota Barrios. De momento todavía no hubo gol en el encuentro. Sale Ángel Barrios. El balón arriba. Sierich que rechaza. Le va a quedar a Ferreira que va cubriendo. Y presiona Torales. Y va Augusto. Recupera Augusto. Infracción. No. Lateral. El balón ya se fue. Dice el árbitro. Va a ser salida para 6 de enero. Correcta decisión del árbitro porque realmente ya salió ese balón. Se salvó en todo caso el conjunto del 6 porque se iba Augusto Torales allí por la zona izquierda. El balón arriba, Martínez de cabeza, va rechazando Capdevila para el San Juan. El balón arriba le va quedando a Rosavera, a Agustín Rosavera que va rechazando. Quería Burgos, le quedó largo. Presionaba también a Charra allí, va saliendo San Juan. Aquí quiere recibir Cato, el golpe de cabeza, el balón afuera. Va a ser... Terminó cobrando infracción. Va a ser tiro libre para San Juan. Quedó sentido. Cato Jara no, lateral finalmente para el conjunto de San Juan. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Ubicala en el Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, número de teléfono 0971-933-872. Ahí va el saque lateral, el cabezazo del Rayo. Ahí va buscando Torales, rechaza nuevamente Luis Costres. El balón arriba, quería echar, golpe de cabeza defensivo. Insiste 6 de enero, va el envío de Núñez. Y aquí va rechazando a Chut Maldonado para San Juan. Vuelve a meter de cabeza Agustín Rosavera. En 6 de enero le queda Artur Centurión. La marca es de Capdevila. El balón que queda allí botando en la media cancha. Llega César Ayala, pone el cuerpo Torales. Torales que deja para César. César Ayala que juega con Aranda. Aranda que recibe. Levanta Arturo para que corra Capdevila. A ver si llega. Llegó primero el número 13 de 6 de enero, Agustín Rosavera. Aquí va teniendo el balón Martínez que deja para Cato. No hubo falta, dice el árbitro. Y se viene San Juan. Martínez. Falta. Va a ser tiro libre para San Juan. Cuidado que se empieza a descontrolar el partido, Ernie. Pero ¿qué le pasa a los jugadores del 6 de enero? Fue falta. Pero lo que reclama la gente del 6 es una falta previa a esta falta que terminó cobrando. Apareció la amarilla, me parece, para el número 18, para Artur Centurión. Se puso nervioso. Con todo fue el capitán Luis Cáceres a reclamar. Tendrán que cuidarse los jugadores del 6 de enero, porque más que una amarilla me parece que puede salir allí. Pero muchos reclamos, muchos nerviosismo en el hombre del 6 de enero. Hay falta. La pelota parada de vuelta que va a tener el Atlético San Juan. Y están allí, está rodeado el árbitro por los jugadores de 6 de enero. A ver, sigue con la tarjeta en la mano, a ver si le muestra algún jugador más. Y sigue reclamando con todo el capitán de 6 de enero, Luis Cáceres. Hasta ahora al menos apareció una amarilla. Por ahora al menos el único amonestado en ese tumulto es el número 18, Artur Centurión. Veremos si después de esos reclamos, porque inclusive algunos que otros empujones recibió allí el árbitro. Por ahora, solamente una amarilla. En este caso el 18, Artur Centurión. Allí ya apareció otra amarilla más, que ya vamos a confirmar para quién. Pero era de esperarse porque muchos nervios, muchos reclamos en los jugadores del 6 de enero. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. 0983-966-129, sucursal Parquecito y Central, esperando por supuesto el gol del partido, patrocinado por Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, limpio es de todos. Cuña, Limpeñaité. Hubo otra tarjeta amarilla, pero no logramos apreciar a quién se lo mostró porque está el árbitro prácticamente rodeado por los jugadores del 6 de enero. Ernie. Totalmente rodeado allí por los jugadores del 6. Me parece que apareció una amarilla más. Me parece. Esto lo vamos a estar confirmando. Sí. Hasta ahora lo que tenemos anotado es para el número 18, para Artur Centurión. Y una amarilla más para que apareció. Mí que fue para Agustín Rosavera, el número 13, porque es el que estaba más o menos en esa zona. Pero como te dije, había también otros jugadores de 6 de enero alrededor, así que queda allí en el suspenso quién fue amonestado. Lo cierto y creo que ya hay 3 pintados de amarillo en el conjunto auriazul que hoy viste de rojo y blanco. Va a ser tiro libre para San Juan. Acomodó la pelota número 20, Arturo Aranda, el dueño de la pelota, para autorizar al árbitro. Aranda y el centro, largo el cabezazo, rechaza Cáceres y complementa Martínez. Ahí llegó con peligro el conjunto de San Juan. Y no pudo atropellar allí Rayo, que estaba prácticamente frente al balón. Lindo centro de esta pelota parada de Arturo Aranda.
casi de vuelta, atropellando allí Rayo, cerca el Atlético San Juan del primer tanto, Adrián. Va rechazando aquí el número 15, Juan Ferreira, el jugador del 6 de enero, por lo cual será nuevamente saque lateral para el equipo local. Ahí va el servicio. Ya jugó Sieric. Va teniendo el Rayo que va jugando con Capdevila que gira y remata. El balón salió desviado de afuera. Va a ser reposición de portería para 6 de enero. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos por la compra mínima de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Sentido el arquero del 6 de enero, Ángel Barrios, que acusa allí un inconveniente en la pierna derecha. ¿Será cierto o no? Bueno, eso lo vamos a ver. Hasta ahora muchos nervios también en el conjunto del 6 de enero. Aprovecha el arquero Barrios para que lo asistan y ganar seguramente algunos segundos también, aprovechando el nerviosismo de sus compañeros, tratando de calmar un poco, porque por ahora el equipo que va en búsqueda del primer tanto del Atlético San Juan, sí que va a servir mucho también esta pausita que está generando el arquero del conjunto auriazul, Adrián. Solicita ya el árbitro el ingreso de la asistencia médica. Mientras tanto, en un costado siguen intensificando los jugadores suplentes del 6 de enero, incluyendo al guardameta de reserva, Esteban Pereira, que está también haciendo los movimientos precompetitivos por si acaso. Sí, y justamente para conocer a los suplentes que tienen a disposición, tanto el 6 de enero como el Atlético San Juan, recordando que ya están en la cancha Augusto Torales en el Atlético San Juan, Fabián Martínez en 6 de enero, los suplentes del conjunto local, en este caso el San Juan, Alexis Villamayor, Alan Miers, Elías Gaona, Braulio González, está Enrique Zárate, César Barúa, está Cristian Rolón y Jorge Gaona, las alternativas que tiene el Atlético San Juan, mientras sigue siendo atendido el arquero titular del conjunto del 6 de enero. Ya está la sanidad también en ese sector. Los suplentes del conjunto del 6 de enero, Esteban Pereira, Wilfrido Roa, Jesús López, William Mieres, si digo bien, camiseta 2 para Víctor Fleitas, Alexis Soilán, también Joel Fernández. Las alternativas, los hombres que tienen a disposición tanto Beto Coronel en el Atlético San Juan como el profe Panchi Cuevas en el conjunto del 6 de enero. Veremos qué proponen estos dos equipos. Hasta ahora se está haciendo sentir. Está en falta el primer tanto en el Estadio Avelino Gaona, Adrián. Va a ser sólido para 6 de enero. Ya se repuso Ángel Barrios. Tomando carrerilla. El balón arriba. Cruza la media cancha. Quería Arthur Centurión. Ahí va teniendo la pelota del conjunto. 6 de enero quiere rechazar a Aranda. Logra hacer una media. Le va quedando a Torales. Torales con la pelota. Viene una marca. Dejó el balón para Sieric que va profundizando buscando el Rayo. Pero ya va rechazando Luis Cáceres. Al cabezazo. Busca a Char. Quería allí aprovecharlo contra el conjunto 6 de enero, pero Maldonado que llevó levantando esa pelota. Allí venía la cobertura, rechaza otra vez Luis Cáceres, arriba el envío, quiere Martínez, se anticipa Sieric de cabeza, va bajando Iván Benítez, vuelve a quedarle la pelota a Aranda para San Juan, mete el pase, sale Cáceres, a ver qué cobra el árbitro. Va a ser falta, veremos para quién. Va a ser tiro libre para San Juan. Va a ser tiro libre para San Juan. De vuelta allí algunos segundos para tomar la determinación del árbitro principal. Hay falta del capitán de Cáceres. De vuelta, un lindo tiro libre en los pies, digo bien, de Arturo Aranda, que quiere el primer tanto del Santo. Y va a ser tiro libre para San Juan. Mucho más calmados los chicos de 6 de enero, pero siguen reclamando prácticamente cada acción que señala el árbitro. Se va armando la barrera. 4. Me parece que van a ser 4 en la barrera. Está Cato y está Aranda. Veremos quién es el encargado de la ejecución. Jardín de los Pollos, donde el sabor y la diversión ya es un estilo. 0981-841-567. Acomoda el pelota Aranda. Va autorizando el árbitro Aranda que le pega. ¡Gol! ¡Gol! San Juan, San Juan, San Juan, San Juan.
Arturo Aranda y un soberbio remate que termina metiéndose en la portería, defendido por Ángel Barrios. Golpea primero el Santo. San Juan le está ganando 1-0, 6 de enero. Este golazo que está siendo patrocinado por Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Lo hizo Arturo Aranda el gol, Ernie. Y lo venía buscando sin duda los pies de Arturo Aranda. ¡Qué lindo gol! ¿Qué digo gol? Golazo de Arturo Aranda en esa pierna derecha. Tremendo gol. Lo venía buscando, lo aprovechó. Lindo tiro libre para que abra el marcador aquí. Golazo del Atlético San Juan para que aquí en su casa, aquí en el Estadio Avelino Gaona, el Atlético San Juan ya le empieza a ganar al conjunto del 6 de enero, Adrián. Y llegó el primer gol tan esperado, tan deseado por parte de ambos equipos, pero más por el equipo local, que terminó festejando con ese remate de Aranda. Y va teniendo ahora Torales Martínez, que marca en el conjunto del 6 de enero. Le va quedando la verdad que a Sierich. Va levantando Bruno. Quedó sentido, pero sigue la jugada. Quería Cato. Rechaza la defensa del 6. Ahí va cubriendo Martínez. El balón que termina saliendo por un costado va a ser lateral para San Juan y quedó sentido el jugador Carlos Martínez de San Juan. Al salir del partido, hoy nos vamos todos hasta embutidos artesanales de Easy, un sabor diferente para usted y su familia. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo, número de teléfono 0992-922-253. ¿Y cómo explicar realmente este tremendo gol en los pies de Arturo Aranda, Adrián? Porque lo veníamos anunciando, buscaba a Arturo Aranda con buenos centros del sector derecho, en la zona izquierda. En este caso, un lindo tiro libre que tuvo muy cerca del área. Aprovechó con ese zapatazo, pudo hacer Ángel Barrios, que hizo más espectacular el tanto, lanzándose, pero ya para la foto, porque en los pies de Arturo Aranda ese tremendo golazo para que el Atlético San Juan le gane aquí a 6 de enero. Queda poquito, se va yendo de vuelta al partido. Mucho nerviosismo en el equipo visitante, muchos reclamos. Tendrá que mejorar muchísimo el equipo del profesor Panchi Cuevas. Se rompió nomás el 0. Y ya está ganando el conjunto local, ya le está ganando San Juan. Y aquí ya se va reanudando las acciones. Va jugando el combinado Santos, ya estaba inválida la acción. Va a ser salida para 6 de enero. Abad Seguridad Privada S.A. Colón, Barrio Sajonia, número de teléfono 0981-466-900. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Sucursal Parquecito y Central. Solicita la pelota el árbitro, no hay balón. Ahí hacen acercar un esférico. Hacer salida para el conjunto de 6 de enero. Acomoda la pelota Ángel Barrios, que como dijiste, Ernie, no tuvo nada que hacer en ese gol, pero en líneas generales está teniendo una participación, bueno, un desempeño destacado. Destacada participación de Ángel Barrio, pero en el gol no pudo hacer nada. Ni siquiera si estaba parado en esa posición, Adrián, no iba a poder hacer nada. Gran remate, toda la responsabilidad de Arturo Aranda en ese tremendo golazo para que San Juan momentáneamente en este resultado parcial le esté ganando al combinado del 6 de enero. Compañeros, 24 minutos del segundo tiempo. Todavía queda mucho y puede igualar los 6 de enero. Aquí va el remate de Burgos. Yo vi una infracción. Va a ser salida para San Juan. Candia Sport, calidad y diseño, vistiendo campeones. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, 0986-616-739. Arenera Caranday, 0991-721-463. Se viene un cambio en el equipo del 6 de enero, el segundo, Adrián, camiseta 3 para Alexis Soylam. Y a priori esperando, me parece que se va a ir el número 10. Eso lo vamos a confirmar, pero se viene un cambio más en el equipo visitante. Camiseta 3 para Alexis Soylam. Se va a retirar entonces Burgos cuando se interrumpa el juego. Va a ser lateral para San Juan. A ver si autoriza o no el cambio el colegiado. Sí, señor. Se va a producir el cambio. Sí, señor, el segundo cambio en el equipo del 6. Se va a camiseta 10, bien lo adelantábamos. Santiago Burgos, para mí particularmente en la primera parte uno de los mejorcitos. En este segundo tiempo le costó y va dejando el campo de juego para que ingrese con el número 3. El segundo cambio en 6 de enero, camiseta 3 para Alexis Soylam. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños.
Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compra mínimas de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. De momento, ¿cuántas ventanas ya consumió dinero? 2 sería. En realidad uno, porque en el entretiempo claro, eso no cuenta. Justamente te iba a preguntar, si fuera en el entretiempo la primera modificación. ¿Y San Juan? También, misma situación. Misma situación. Bueno, va a ser lateral para San Juan, que gana por 1-0. Recibe César Ayala, va teniendo la pelota. Sierra ya dejó nuevamente para Ayala. Ayala que jugó con Torres para César. Y se viene César Ayala. Fondo de cancha, viene el centro, le envío. No llegó Cato, le quedó el Rayo. Rayo que mantiene la posesión para San Juan. Aranda y el pase, rechaza la defensa del 6. Llega Aranda. No hubo falta, dice el árbitro. Ahora sí termina cobrando. Va a ser salida para 6 de enero. Y terminó cortando allí Arturo Aranda porque realmente era una linda contra el 6 de enero. Subió todo prácticamente el Atlético San Juan, sobre todo los laterales, y aparece otra amarilla más, el segundo en el cuadro santo, el amonestado Arturo Aranda. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro 0983-564-690. Central ofertas, ropería, calzados y regalos, ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Abasto Norte, bloque A1, salón 10. Bien, quedó sentido Achar y vuelve a pedir el ingreso de las camillas. Es la tercera ocasión. Pausa de hidratación. Que se cae el número 7. Bueno, sí, justamente como decías, Ernie. Pausa de hidratación, está ganando 1-0 San Juan. Yo creo que le viene muy bien esto, sobre todo al equipo local, al equipo del San Juan, porque estaba respondiendo, inclusive saliendo a presionar un poquito más a enero. Será algo que seguramente Beto Coronel también va a estar conversando con su muchacho. Y mucho que mejorar el cuadro del 6. Estoy viendo un poquito lento a los laterales del conjunto visitante. Es algo que San Juan al menos lo está aprovechando, sobre todo con el sector derecho, con Carlos Martínez. Bruno también cumpliendo bastante, sobre todo a la hora de la marca. Así que por ahora al menos están ganando los laterales del equipo santo. Y veremos qué cambios o qué esquema mejora el equipo del profe Panchi Cueva, hasta ahora muy lejos de lo que uno esperaba del conjunto del 6 de enero. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro 0983-564-690. Central ofertas, ropería, calzados y regalos, ubicados sobre la ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Qué golazo loco, dice Lucas Alegre, que va dejando también su comentario. Sin ideas de enero a los pelotazos, dice Cristian Falcón. Coincido totalmente con Cristian, me parece que está exagerando un poco, tiene que buscar otras alternativas al conjunto del 6, así que coincido un poco con tu comentario, Cristian Falcón. Lucas Alegre dice, ¿cuántos cambios ya hizo San Juan? Hasta ahora un solo cambio, el Atlético de San Juan, que fue el ingreso en el arranque del segundo tiempo de Augusto Torales. Por ahora todavía tiene 3 ventanas el equipo del profe Beto Coronel, así que veremos qué apuesta el Atlético San Juan, tratando de cuidar un poquito el resultado, esta victoria 1-0 sobre el conjunto del 6 de enero. AJ Ingeniería, alquiler y construcciones, vista publicitaria, importación y exportación. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda Limpio. Aquí va quedándose el balón. Va a ser córner para el conjunto 6 de enero. Tiro de esquina para el 6. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras mínimas de 20.000 guaraníes y canjearlos directamente por premios. Va a ser tiro de esquina, se van preparando para el envío. Corre para el 6 de enero, el área. ¡El cabezazo! Que se pierde por línea de fondo. Llegó 6 de enero mediante la pelota parada. Llegó 6 de enero con esta pelota parada y no estoy exagerando, Adrián, no estoy exagerando. Audiencia televidente de Limpio Digital, una de las primeras claritas del conjunto de 6 de enero y fíjense que terminó pasando muy lejos del palo izquierdo de Luis Agüero, pero fue una clarita, el primero del partido prácticamente. 6 de enero que tiene que mejorar y tiene que ir en busca del empate, Adrián. Levanta la pelota, era Luis Agüero el que va saliendo. Ahí la costumbre es que como en el partido le nombramos más al guardameta del 6 y prácticamente en muy pocas ocasiones
a Luis Agüero de San Juan. Sí, pero toda la razón, Adrián. Mira que tiene que empezar a estirar un poquito Luis, porque fue la primera cercanía, al menos buscando el empate del 6 de enero durante todo el partido, muy lejos de lo que uno pretendía ver también, y sobre todo con las cualidades que hoy tienen los jugadores del equipo de 6 de enero. Se prepara una doble modificación en el conjunto del 6 cuando se viene San Juan y llega ya nuevamente a Char, no puede quedarse con la pelota, recupera San Juan, levanta Aranda, teniendo la pelota César, asiste San Juan, Aranda que devuelve la posesión, va teniendo Cato, le pega Cato, se desvía por el camino y me parece que tiene que ser córner, va a ser tiro de esquina para San Juan. Sí, tiro de esquina para el Atlético San Juan, que de vuelta va a ir a cumplir Arturo Aranda. Se vienen 2 cambios en el equipo del 6 de enero, camiseta 19 para Wilfrido Roa y camiseta 20 para Jesús López. Los 2 cambios en el conjunto del 6 de enero. Desperició era con la zurda, me parece. Buscó con la derecha. Muy cerca el Atlético San Juan del segundo tanto. Y sacaron mal y se viene San Juan con Cato, le pega. El remate afuera. Terminó anticipándose esa pelota Cato y se fue hasta el fondo, remató y pasó cerca de ese poste de la portería defendida por Ángel Barrios. Y Juan Jara Cato de vuelta metiéndose por la zona derecha, fue prácticamente metiéndose hacia esa zona, buscó el remate, el primer palo del arquero Barrios, cerca de vuelta al remate de Cato Jara. César Rayala hasta el fondo, venía la marca de Benítez. Siga, dice el árbitro, y aquí viene la marca en el conjunto de San Juan que quiere recuperar y lo hace Torales. Augusto atrás que juega con Martínez, va Martínez, sigue Carlos, sigue Martínez, suelta. Va a ser tiro libre para San Juan. Y fue de menos a más, sin duda, Carlos Martínez, que arrancó un poquito dubitativo, digo bien, la primera parte. Fue mejorando mucho el lateral derecho del San Juan, proyectándose, metiéndose al medio también. Aquí recibió una falta. De vuelta un tiro libre a su favor que tiene el equipo santo. Taller Alfotec, mecánica general, inyección electrónica y aire acondicionado. Encontrarlo sobre Teniente Maldonado y Carandaute, Mariano Roque, Alonso 0991-250-807. Jardín de los Pollos, donde el sabor y diversión ya es un estilo. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia. Bien, va a ser tiro libre para San Juan. Reiteramos, se retiraron recién con la 15 Juan Ferreira y con la 18 Arthur Centurión en 6 de enero. Ingresaron con la 19 Wilfrido Rodas y con la 20 Jesús López. Va a ser tiro libre y otra vez se prepara para pegarle a Arturo Aranda. También quiere cumplir este tiro libre Cato Jara, mi querido Adrián. A ver quién le pega, autorizó al árbitro. ¡Pa Cato! El balón que rebota en la barrera y le queda a Barrios, que sale jugando rápidamente para que la tenga Roa. Y va Wilfrido. Va Roa con la pelota, sigue Roa ante Aranda. No hubo falta, dice el árbitro. Enviando ese balón para que la corra el rollo, que no llega. Le queda la bocha a Ángel Barrios. Va a salir desde el fondo 6 de enero, que tiene que ir en busca del empate. El balón arriba, cruza la media cancha. Cabezazo defensivo de Brites. Complementa a César Ayala. Ahí busca el rayo. Intenta bajar. Le va quedando la pelota a Núñez. Aquí tiene Fabián Martínez. Sigue Martínez. Viene la marca de Sierich. Ya hubo una infracción y va a ser tiro libre para San Juan. Respira San Juan porque aquí consiguieron una falta en la zona defensiva prácticamente, así que de vuelta San Juan, que va a tener esta salida al fondo. Respira, en defensa sobre todo, el Atlético San Juan, que por ahora está sufriendo muy poco, Adrián. Va a ser tiro libre para San Juan. El marcador está a favor del conjunto local que gana por la mínima. Va a salir Aranda, retrocede con Achún Maldonado, que devuelve para Aranda, le queda corto Martínez de cabeza, pero no jugó nadie, no puede mantener la posesión el 6 de enero, ya recuperó el San Juan, va Aranda y el envío, recuperando ahora 6, pero otra vez inmediatamente recupera San Juan. Vuelve a recuperar el 6 de enero. El pase para que tenga Wilfrido Roa. Ya jugó con su compañero. Y se viene Martínez. El envío. Rebota en Maldonado. Y va a ser saque lateral
para el conjunto de 6 de enero. JH Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda, Abad Seguridad Privada S.A., Colón, Barrio Sajonia. Número de teléfono 0981-466-900. Roa que va teniendo esa pelota, se viene 6 de enero, viene la marca de César Ayala y va a ser saque lateral. Aquí tocando un poquito el tema de los cambios, Adrián, yo creo que fue una acertada, le salió muy bien al profe Beto Coronel el ingreso de Augusto Torales, que me parece fue uno de los mejorcitos en esta parte del partido, mientras que por el otro lado, el ingresado en el arranque del segundo tiempo, en este caso Fabián Martínez, me parece que no sumó mucho, le está costando mucho al volante por derecha del 6, mientras que por el lado del San Juan, reitero, el ingresado Augusto Torales, uno de los mejorcitos en esta segunda parte del partido. Y para mí Burgos estaba teniendo un buen partido en el primer tiempo y al menos yo no explico cómo lo termina sacando el profe. Apostó por Martínez, que no tuvo la misma incidencia que tuvo en la primera parte de Burgos. Y se viene ahora 6 de enero, quería Roa. Iba sacando la defensa, va saliendo San Juan. Comparto totalmente, antes de ir también con Alex, comparto un poco porque en 6 de enero el mejor para mí en la primera parte fue Burgos. No sabemos si fue por alguna molestia o alguna decisión técnica, pero el mejorcito de 6 en este partido habría sido Burgos, que ya no está en el campo de juego. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones, Vista Publicitaria, Importación y Exportación. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Bien, no hacer salida para San Juan, que está ganando por la mínima. Prepara también ya 6 de enero su último, prácticamente su última modificación. Sí, el último. El último. Camiseta número 2 para Víctor Fleitas. Va a ser el cambio en el equipo del 6. Veremos qué jugador se retira, pero ya se prepara el último cambio en el 6, camiseta 2, Víctor Fleitas. Aquí va el remate, busca el 6 de enero, Achar, que no podía, va saliendo ahora San Juan, querido Torales, vuelve a recuperar Núñez para el 6, va metiendo el pase, se viene el 6 de enero, lo tiene Roa Wilfrido, el pase al medio, Achar, se ensucia la jugada, sí, Achar, y hubo falta, va a ser salida por San Juan. Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Basto Norte, bloquea 1, Salón 10-0971-933-872. Y otra amarilla más en el conjunto del 6 de enero. El capitán que de su zona defensiva corrió, lo dijo, o en este caso le dijo de todo al árbitro Aguayo, que allí, Galloso digo bien, el árbitro Galloso, allí se acercó y le dijo de todo Martín, el capitán del 6 de enero, que se ganó la amarilla, una amarilla más en el combinado digo bien, del conjunto del 6 de enero. Estoy observando, está como loco el número 2, Víctor Fleitas, que ya quiere ingresar, va a ser el último cambio, así que veremos qué jugador se retira. Por ahora le está costando muchísimo el partido al conjunto del 6. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones, Vista Publicitaria, Importación y Exportación. Material de Construcción Santa María, Ferretería, Sanitarios, Electricidad, Hierro 0983-564-690. Central Ofertas, Ropería, Calzados, Ruta 3 General, Elizardo Aquino, kilómetro 23,5 de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Bien, ya va ingresando Fleitas. Veremos quién es el que se retiró. ¿Quién se fue? Se nos perdió el... A Rosas no lo veo más. Bueno, vamos a mirar después quién salió. Se nos escapó el cambio, Ernie. ¿Pero dónde se fue el que salió? Bueno, mientras tanto, continuaremos con el encuentro. Me parece que es Rosas. No lo veo más al número 13. Ah, no, ya está, ya lo vi. Ya está. Bueno, vamos a estar mirando en instantes. ¿O se fue de vuelta el que ingresó en el segundo tiempo? Puede ser. A ver. Martínez. Sí, no lo estoy viendo a Fabián. Martínez se retiró. No, allá, aquel no es. No, no es. Bueno, seguimos con el fútbol. Va a ser aquí. Se fue salida Martínez. para el 6. Sí, y lo estábamos mencionando, Adrián, que no ingresó bien, no estaba jugando bien.
fue uno de los cambios. Finalmente se retiró de vuelta el que ingresó en el arranque del segundo tiempo. Fabián Martínez ya ingresó camiseta 2. Víctor Fleitas en el conjunto del 6 de enero. Iván Benítez va teniendo aquí el jugador recién ingresado. Viene Fleitas. Sigue Fleitas, la marca de Torales. Aguanta Fleitas, se pega la arroyo. Va a ser lateral que va a corresponder a 6 de enero. Esperando la figura del partido, patrocinado por Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Se viene otro cambio en el San Juan, el segundo, en este caso, la segunda ventana, camiseta 18 para Braulio González. Va a ingresar en el equipo santo. Maldonado que va rechazando el cabezazo de Torales y va rayo. A ver quién se lo muestra. Va cruzando. ¡Oh! Llega primero el jugador del 6 de enero que rechazó ese balón. Apareció Agustín Rosovera para despejar. Muy buena pelota metida por el sector izquierdo a Rayo, que peleó hasta lo último. Prácticamente llegó con lo justo a ese balón. Lindo centro, lo tenía allí, mano a mano prácticamente atropellando a Cato Jara. Muy buen cruce, terminó salvando a Rosavera, o en todo caso, Adrián cantaba el segundo tanto del San Juan. Hasta ahora más cerca el equipo santo del segundo gol que de 6 de enero del empate, Adrián. Cuando se produce una modificación en el conjunto de San Juan. Sí, señora, la cancha Braulio González. Se retiró camiseta 17 César Ayala. El segundo cambio en San Juan. El segundo cambio del profesor Beto Coronel. Corner para San Juan. Autoriza el árbitro. Va a venir el envío. Viene Cato y el centro. El cabezazo defensivo. Insiste el conjunto santo con Torales. Y va saliendo rápidamente ahora el conjunto 6 de enero. Rebotó en el propio compañero. Rebotaba en López. Ahora sí quiere jugar largo para que corra Fleitas. Llega Martínez que saca la pelota por un costado. Y va a ser lateral para el 6. Que empieza a apurar. Que quiere ir en busca del tanto de la paridad. Abad Seguridad Privada S.A. Colón Barrio Sajonia 0981-465-900. Saliendo Aranda, hubo una mano señal el colegiado. Va a ser salida para el conjunto de San Juan, que de a poco va oxigenando, de a poco quiere administrar este resultado que aunque sea mínimo es favorable para San Juan. Y va cuidando el resultado de San Juan, sin duda por ahora ni siquiera buscando el empate, ni siquiera cerca al conjunto del 6, muy lejos del juego, muy lejos del área que defiende Luis Agüero. Le está costando muchísimo en este juego al conjunto del 6. Aguanta el Rayo, viene la marca, insiste el Rayo, comete infracción, cuidado. A hacer salida para 6 de enero. Compañeros, 45 minutos del segundo tiempo, tiempo cumplido. Ya llegamos entonces al tiempo reglamentario. Veremos cuánto decide añadir el colegiado. No vimos todavía ninguna señal de momento. Ahí está, 3 minutos más, vamos hasta los 48. Va teniendo aquí San Juan, los tiene Torales, levanta Augusto, largo para que la corra Cato. Va recibiendo esa pelota Rosa. Agustín Rosavera que rechaza por un costado y será saque lateral para San Juan. Y tenemos que ir eligiendo la figura. Tengo 2 candidatos que lo quiero ir citando contigo para ir votando y a ver quién estará en el equipo del San Juan. Para mí fueron los 2 mejorcitos del partido. Compañeros, a ver qué dice también la gente en los comentarios. Sí, yo comparto, Alex, para ir viendo también los comentarios de la gente, con qué jugador se queda, quién fue la figura para ellos. Para mí particularmente, muy buen trabajo de Arturo Aranda, también de Cato Jara, la figura para mí particularmente. No sé qué dice usted, mi querido Adrián. Y para mí también me termino decantando por Aranda porque, bueno, por la importancia del gol, un partido que estaba trabado, muy difícil, y con ese remate, obviamente, el trabajo ofensivo que hizo Cato fue muy importante, por supuesto, pero el gol es el que termina desequilibrando, es el que finalmente sube al tablero electrónico. Va a ser tiro libre para San Juan, agregando que es prácticamente el dueño total de las pelotas para Aranda. El centro cabezoso. Marco Brites ganó en las alturas, pero el cabezazo se fue por encima del travesaño. Hace reposición de portería para el conjunto de 6 de enero, que va saliendo desde el fondo. Saliendo el 6, balón arriba
El balón que se pierde por un costado. Va a ser salida para San Juan. Va a ser salida para el San Juan, que de a poquito va respirando, cuidando ya este resultado. Así que nos vamos inclinando un poquito por Arturo Aranda como la gran figura del partido. Y algo que quería mencionar, Adrián, que yo siempre le dije, no me voy a dejar mentir, hay que ir viendo alguna solución con el tema del horario. Mirá vos, estamos jugando la parte final y ya prácticamente se va oscureciendo aquí, así que tendrá que buscar alguna que otra mejoría, alguna solución, jugar un poquito más temprano, porque en otro escenario me parece que esto se puede llegar a complicar bastante, y ya pasó, inclusive en torneos anteriores de Adrián. Sí, por ejemplo, ayer nosotros tuvimos en Nueva Estrella donde no hubo inconvenientes por la buena lumínica, pero no todas las canchas tienen ese privilegio. Se viene a echar. Rechazando Brites. Insiste. El 6 va al remate. Termina rebotando. Y va teniendo aquí el 6 de enero. Insiste el conjunto visitante. Va rechazando Martínez. Y es el final, señoras y señores. Es victoria del Atlético San Juan, que ganó por 1-0 el partido ante el 6 de enero. El único tanto del partido lo hizo Aranda, y que nos quedamos con él como la figura del partido, Arturo Aranda, y un tremendo zapatazo para que lo gane San Juan aquí en su cancha. Y bien merecido. Bien ganado el equipo del Atlético San Juan, con un tremendo golazo, sin dudas, el mejor del partido, la gran figura del encuentro para nosotros, Arturo Aranda, el encargado de esta victoria del equipo santo, que hace muy importante también para este compromiso, para esta segunda fecha, 2 victorias consecutivas, mucho mejor el equipo santo, le costó muchísimo en este partido al 6 de enero, que en ningún momento estuvo cerca del empate. Así que muy bien jugado por el Atlético San Juan. Tácticamente me imagino que el profe Beto Coronel se irá bastante contento. Para muchos no hay un juego vistoso obviamente, pero tácticamente fue mucho mejor lo que planteó el Atlético San Juan, que fue el equipo que en el primer momento salió a buscar, y fue gran responsable Arturo Aranda de abrir el camino con ese tremendo golazo, con ese tremendo zapatazo de Arturo Aranda, para que el San Juan cante victoria, para que el San Juan deje los 3 puntos aquí en su casa y ya empieza a pensar en lo que va a ser, por supuesto, el clásico de la próxima fecha, donde va a estar visitando nada más y nada menos que a Guaraní. Así que va a llegar de la mejor manera el equipo santo, mientras nosotros también ya vamos preparando la entrevista, la nota con la gran figura del partido para el equipo Limpio Digital, junto a Arturo Aranda, gran responsable, el goleador del equipo santo en este compromiso. Mientras aguardamos conversar con la figura del partido, vamos en el bloque comercial con Alex Cuellar. Material de construcción Santa María, ferretería, sanitarios, electricidad, hierro, 0983-564-690. Central Ofertas, ropería, calzados y regalos, Ruta 3, General Elizardo Aquino, kilómetro 23,5, de lunes a sábados de 8 a 21 horas y domingos y feriados de 8 a 20 horas. Y por supuesto el gol del partido, que hoy fue patrocinado por Industrias Fatecha, tradición bien hecha. Abasto Norte, bloque A1, Salón 10, 0971-933-872. Mabel Gómez, intendente de Limpio 2026, lista 2M, limpio es de todos. Cuñá, Limpeñaité. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Acumula puntos con compras mínimas a partir de 20.000 guaraníes y canjealos directamente por premios. Fortaleza Repuestos, lo que mueve tu camión, mueve tus sueños. Sparta Pizza, lucha por tu última rebanada. Sucursal Parquecito y Central. Candia Sport, calidad y diseño vistiendo campeones. Refrisbal, climatizaciones de Redis Valiente, aire fresco, vida fresca. 0994-607-856. Nuevo Horizonte Ambiental, recolección de residuos de la ciudad de Limpio, 0986-616-739. Arenera Carandal, 0991-721-463. AJ Ingeniería, Alquiler y Construcciones. Vista Publicitaria, Importación y Exportación. Abad Seguridad Privada S.A. Colón, Barrio Sajonia, teléfono 0981-466-900. JHS Hidráulica, Avenida San José Sur, Barrio Isla Aranda de Limpio. Lavadero San Antonio, Monseñor Moreno, casi 14 de mayo. Número de teléfono 0992-922-253. Embutidos artesanales Daisy, un sabor diferente para usted y su familia.
Taller Alfotec, mecánica en general, inyección electrónica y aire acondicionado. Teniente Maldonado y Canandaití, Mariano Roque Alonso. Sí, gracias Alex. Está con nosotros la figura del partido para el equipo de Limpio Digital. Bueno, antes que todo, Arturo, gracias por acercarte a nosotros. Te elegimos la figura del partido con todo el equipo de Limpio Digital. Y bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, la verdad un placer en ser elegido la figura, un gran partido, un partido muy difícil. Y bueno, más que ganamos y dejamos los 3 puntos en casa. ¿Dónde estuvo la clave de esta victoria, Arturo? Y bueno, la clave estuvo en el esfuerzo. Y todo empieza los martes. Martes empezamos a entrenar y de un martes ya empieza. Pensando la semana, trabajando el partido. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Un rival muy, muy difícil que vino a cerrarse con nosotros. Y bueno, tuvimos que abrir en pelota parada y bueno, fue el gol de la victoria y agradecerle a todos los muchachos que hicieron el esfuerzo. ¿Confiaste en ese tiro libre, Arturo? Porque tuviste mucha oportunidad, inclusive Cato estaba ahí también queriendo tirar ese tiro libre. ¿Dónde estuvo la clave de ese tiro libre y ese golazo que marcaste? Y bueno, la clave siempre está en la práctica. También tener un compañero que le pega bien a la pelota. Competimos siempre en el entrenamiento. Te cuento que los viernes nosotros entrenamos tiro libre y bueno, este viernes le pude ganar yo y fue por eso que yo empecé a patear los tiros libres. Somos 2 buenos pateadores y bueno, la confianza está. Nada más es practicar y después hacerlo en la cancha. ¿Ahora qué se viene? Se viene el clásico. ¿Cómo afrontar ese partido? Y bueno, es un partido muy duro, como todos. Solo que tiene un plus más que es el clásico, que es acá el vecino. Y bueno, estamos en la punta nosotros ahora con los 6 puntos que tenemos. Vamos a ir a jugarlo porque, como todos decimos, algunos dicen que de local hay que ganar, no, también de visitante. Nosotros estamos preparados como para ganar de visitante y de local. Y bueno, ir a jugarle al igual porque tenemos un buen equipo, un grupo de personas excelentes. Y Guaraní es un gran rival también. Por último, ¿qué le decía al hincha de San Juan que terminó copando también hoy su sector? Y bueno, la verdad que agradecerle a todos ellos, la primera fecha, esta segunda fecha de vuelta, agradecerle a todos ellos el apoyo, el aplauso, todo lo demás. Y bueno, ahora festejar esta victoria que tenemos. Gracias, Arturo, muy amable. Gracias a vos. Las palabras de la figura del partido, de Arturo Aranda, sin dudas, con ese tremendo golazo marcado. Y para nosotros al menos particularmente fue la gran figura del compromiso. Por allí cerca también estuvo Cato Jara, que me parece también fundamental para ir abriendo un poquito esa defensa también del conjunto del Sellenero, que trabajó bien. Defensivamente hablando me parece que fue un buen partido del Sellenero hasta que marcó el tanto que abrió con ese golazo Arturo Aranda, pero sin dudas me parece que fue un justo ganador el Atlético San Juan en esta segunda fecha y este compromiso letal y muy importante de cara al clásico, Arián. Así mismo, Ernie, y así nosotros concluimos, vamos concluyendo también nuestro trabajo periodístico. Un gran partido que tuvimos en este día lunes de feriado, ¿verdad? Buena concurrencia del público. También justamente lo que mencionamos, un encuentro de regularización, un poco trabado al principio, pero lo importante es que hubo el gol, que también hubo un ganador, en este caso San Juan, y veremos cómo llega, como dijiste, afilado al clásico, un poco disparejo lo que es en este caso Guaraní, que llegará con la necesidad de sumar su primer triunfo después de lo que fue el empate también ayer contra Nueva Estrella. Totalmente de acuerdo, fue un justo ganador. Bueno, tenemos que irnos, Adrián, vamos a estar como siempre el día miércoles de vuelta con la gran transmisión, con el gran equipo del programa de Tres Dedos, con todo lo que dejó también esta segunda fecha, sin duda mucho protagonismo también. Digo protagonismo porque en la segunda fecha de vuelta tuvimos resultados importantes, así que nos vamos también nosotros con la espera, como siempre, nuestra gran audiencia, agradecer de vuelta con toda la participación, impresionante los números ya sea en la plataforma YouTube como también en Facebook, así que gracias también a todo el equipo humano aquí de Limpio Digital, al querido Maxi, a Lau, a Alex, a Tony, a Cindia, a toda su gente también que estuvo aquí acompañando. No me quiero olvidar, por supuesto, de Fabri, que también está aquí siempre acompañando. Así que muchísimas gracias. No, Adrián, Dios mediante el día miércoles de vuelta en el programa de 3D. Como siempre, mañana, tus mañanas al 100, bien temprano con los compañeros. Pero nosotros nos encontramos de vuelta el día miércoles. Así mismo, Ernie, y bueno, vamos cerrando entonces con el compañero Alex Cuellar para unas menciones finales a las marcas que hicieron posible esta transmisión. Por nuestra parte, nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también a toda la audiencia de Limpio Digital que sigue pendiente ahí del otro lado. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que siempre acompaña nuestra transmisión. Hoy, la segunda fecha de la Serie B. Y bueno, se lleva San Juan el partido del día de hoy 1-0 contra el 6 de enero. Nos volveremos a encontrar oportunamente con todos ustedes haciendo las transmisiones de la Liga Limpeña de Fútbol. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Chao!